Bueno, vamos a empezar el stream de hoy, que es un juego que espero terminar hoy mismo. Ok, creo que ya ahora sí está listo. Vamos a jugar Be Combines, a ver qué tal está. Y esperemos acabarlo. Cualquier comentario, ya saben. Si ya lo han jugado y me pueden ayudar cuando me quede atorado, mejor para mí. Para acabar más rápido. Ok. Dear reader, Querido lector, allow me to introduce you to my book. permíteme presentarte mi libro. Though it might at first appear like many books you've come across, it is far from ordinary. Aunque parece a muchos de los libros que has visto antes, está muy lejos de You ser may therefore ordinario. have some misunderstandings about its nature. Bueno, The sí. story that awaits you has not been fully told. In fact, its conclusion is not yet known, even to... It is in that way that my book is special. It is in that way that you are... Without you, there is no... Chapter 1. Capítulo 1. Normal isn't what it used to be. Lo normal no es lo que solía ser. This is a story about change. Nestled in a shallow valley is the town Esta of es una Beacon historia Pines, acerca del far from the cambio. town square, A ver. across the river, past the neglected welcome sign. His name is Chico Luca Van camina Horn, and solo. like you, dear Su reader, nombre es Luca he's Van here for a Horn. reason. Y como tú, querido lector, él está aquí por una razón. Hey, papá. ¿Cómo van las cosas? Hoy es el primer día de las vacaciones de verano. Empecé la escuela media el siguiente año, supongo. Yo tenía 6 años cuando moriste y han pasado 6 años ahora. De aquí en adelante estarás más tiempo lejos de lo que estuviste cerca. Y se siente como eso debería sentir y significar algo. Mamá siempre dice que este árbol era tu favorito, tu lugar favorito en el mundo. Ok. Yo también. Y, hey, Luca. ¿Sabía que te Rolo encontraría was aquí? Luca's closest friend. Él es Rolo, que es el He mejor amigo possessed de many Luca. fine qualities, but subtlety was not one of them. Rolo finally noticed
noticed the tears welling in his friend's eyes and the flowers on the grave. Pero si se cuenta que su amigo está llorando y que hay flores en la tumba. Oh, sí. Hoy tu mamá siempre hace esto el día del cumpleaños de tu papá. Sí. Ah, no sabía si ibas a seguir haciéndolo ahora que tu mamá también se fue. Ella no se fue. Ella solo está perdida. Ella va a regresar, Rolo. Sí, sí, seguro que sí. Ok, papá, nos vemos después. A ver, ¿de qué trata? Creo que estoy listo para salir de aquí. Ok. Vámonos. Y espero que no se hablen mucho porque eso de la traducción se me da. Digo, cosquillas. Ok. Dice que aquí hay... Wonderful! I had a good feeling about you from the moment you opened my book. That charm is a very special thing. Very special. Keep hold of it for now. Its purpose will reveal itself soon enough. Su propósito será revelado pronto. Vamos a quitar todos los dientes del león. ¿Por qué? Te preguntarás. No hay ninguna razón, pero mira, vuelven a salir. Los dientes del león no funcionan así. ¿Quién les dijo eso? Somos. Se me olvidó por qué te estaba buscando. Me preguntaba si algún día me lo ibas a decir. Encontré el lugar perfecto para empezar nuestro verano. Rollo looked to the side suspiciously. Ahí no. ¿Ellos? Te veo en la señal de bienvenida. Nos vemos así. El chiste es que decirle a Graham before heading out. Tengo que avisar que voy a salir con Rolo. Ok. Sí. Sí. Sí, ya me lo habías dicho, pero bueno. Dear reader, forgive me for this enter. Remember that charm you found in the dandelion patch? Ajá. There are more of those special charms to discover throughout Beacon Pines. Que hay varios de esas cosas que me encontré tiradas por ahí, botadas por todo Beacon They've been Pines. known to reveal themselves to those who are willing. Some of them can be found in this. Algunas están aquí mismo en la casa. ¿Quieres que me ponga a investigar toda Just la some casa? dusty knickknacks. Ay, solo Since Gran had moved in and were covered in flowery fabric, nada interesante, nada interesante. Gran had already lit the fire. She kept a warm house. Oh, me encontré otra cosa. No sé qué son esas cosas, pero me encontré otra, mira. Ahora tengo dos. No sé qué significa ponder. No sé inglés, solo un poco. One of his father's old stethoscopes. Estetoscopio de su padre. Luca had spent countless hours listening to anything and everything. Not for years, though. An array of prepared meals, each labeled with the day of the week. Comida, comida. A pair of dull scissors, a broken can opener, Oh, basura. Bueno, no es basura eso. Ciérrale. the only piece of furniture Gran had brought when she moved in.
brinca como si volara. Extraño animal. Digo, extraño muchacho. Oh my! This is. I am now certain that you are the one I've been with. You'll recall I was a bit coy regarding the use of charm. Excuse me. I tend to have a. You are about to encounter your first. There are certain times in this tale when everything hinges on a step forth, dear reader. Hacia adelante y... Oh. Young Luca would spend hours hiding in the bushes, waiting for it. She always enjoyed humoring him by. Historias, y cuando estaba su mamá A y todos beginner's eran guide to felices. gardening laid open on the. Y ahora hay que avisarle a esa señora que me voy a ir con el muchacho aquel. Voy a salir. Cámbiate la pijama antes de salir a otro lado. Lucas stared at his feet and muttered under his. Mamá siempre me dejaba salir en pijamas a día. Pero Eleanor ya no está aquí. ¿Sí? Ve ahí arriba y cámbiate. Y después hablamos. Right, of course. Ok, vamos a cambiarnos la pijama. La pijama. ¿Dónde está mi cuarto? No. Allá arriba dijo esa señora. Luca paused at his parents' bedroom. He just wasn't ready to. No puedo entrar ahí. Gran had commandeered the upstairs closet when she moved. Some things need shelter from a young boy's mischief. Otra de esas cosas. ¿Dónde está mi cuarto? Es por acá. Seguimos investigando Luca cosas. tossed on his favorite old sweater. Puso su suéter Even though it was the first day of favorito. summer, a chill still hung in the air. Aunque es el primer día de verano, pero dice que todavía hay un poco de viento en el ambiente. Chill. No sé qué es Gran's chill. moving in meant that most of Luca's things had been crammed. Luca was somewhat annoyed by the situation. ¿Y ya nada más te vas a poner un suéter? Ok. Vámonos ya entonces. Gran's bed was undisturbed. Luca didn't mind that she had a habit of falling asleep in front of the fire. It meant that he could read late into the night. Ok, esa es la cama de la abuela. Mi cama. El cuarto de los padres. ¿Y este cuarto de quién es entonces? Bueno, vamos a hablar con la abuela. Voy a ir con Rolo por todo el día. Nos vemos después. Ya. Espera. ¿A dónde van? A The ningún less lugar en Gran knew, especial. the better for everyone involved. Chill. Es que no sé qué significa ponder, así que voy a decir chill. We were just gonna go chill for the day. The best lies are built on truth. Easy. Ok. Impressive. You've managed to navigate your first turning point without too much of a mess. That is the power of charms. A single word can change everything. I Okay. think it's time to introduce you to the. Ok. Voy entendiendo, pero... ¿Y este árbol qué? The Chronicle is a record of the decisions you've made. Ok. You can see the turning point which has been revealed. At any time, you can use the Chronicle to go back and invoke different charms. Luckily for us, this is the one and only turning point where the charms won't dramatically alter fate. It's the Esperemos. perfect opportunity to experiment with O sea, que según lo que responda, puede haber variantes, así como que voy a crear multiversos, ¿no? Y si respondo bien, puede que acabe el juego de una sola vez.
Pero si no, se van a crear los multiversos y entonces todo va a echarse a perder y probablemente no salga bien. Ok, ya te dije, ya habíamos quedado. Chill, chill, no lo cambies, está bien así. We were just gonna go chill for the day. But Sí, that's life. Easy. sí, ya vámonos, vámonos, vámonos. Luca, manténganse alejados de los problemas. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Métete en problemas con Luca. Ok, o sea, es lo contrario de lo que dice la señora. Ya, vamos a buscar a Rolón. Hey, Rolón. Ok, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? For a town that saw few visitors, the welcome was perhaps more grand than necessary. Sí. Por aquí. Por aquí. The road leading to Beacon Pines was long, a sort of natural barrier. Ok, no dejes que nadie conozca nuestro camino secreto. No se Chapter ve 2. nada secreto y llevamos el capítulo 2. Wow, Welcome to ¿cuántos Beacon capítulos son? Pines. For many years, this valley had been a small mine. It wasn't until Sharper Valentine built his fertilizer. Over the next 30 years, the town had grown until the foul heart. In the 6 years since, everyone was simply trying to get... No sé por qué me recuerda esas películas que salen en Navidad, pero en fin. Ya. William Kerr was the CEO of Perennial Harvest Company. He had become a fixture around town over the past... After the failing of Valentine, the town was hungry to welcome a new source. Oh, no. ¿Y tú quién eres? Ah, Mayor Augustus Valentine el was mayor not busy. Augustus Valentine. Flustered, Gus instinctively... Ok. Solo quería saludar. Buenos días, ahí nos vemos. Sale, bye. Señor, despierte, despierte. No despierte. Mr. Sinclair continued snoring and lifted one eyelid just in a tactic he often used to avoid... Que no es que estoy durmiendo, niño. ¿Qué tal va la siesta? Sí. ¿Tienes un momento? Soy Luca. Oh, disculpa, es mi primera semana He pulled a aquí. pen from the pocket of his sweater vest and began to frantically jot something down on a... Ok, nice to meet you. Pete. ¿Qué estás escribiendo? Ah, solo estoy documentando, ya sabes. No tengo tiempo, señor. Si no contesto las encuestas de internet.
Pete stopped scribbling and glanced up from the clipboard. Ok. Sí, sí, sí. Mejor trato de seguir la historia sin irme a otras cosas. Si no, no voy a acabar lo que voy a. Espera, no leí el letrero que decía. All Pickler Spawn. Ok. ¿Qué es esto? Oye, ya me seguí. Ay, ¿tú quién eres? Pensé que eras. Whenever Luca saw his dad's chair by the pond, it reminded him of the days they'd pack up a Ok, esa silla era de su papá. Y ahora vamos a ver un recuerdo del señor Luca. Se llamaba Luca, ya no sé cómo se. Y cuando iba a pescar con su papá, vamos a pescar, sacamos, no tengo nada que diga que, no, no sé qué quieres. Luca opened the tackle box and picked the ¿Cuáles? ¿Cosquillas? No, pues no tengo. Luca tied a shoestring to what fish could resist a nice. Sí, yo digo. Se rompió. Intentémoslo otra vez. Luca tied a shoestring. What fish could resist a nice. ¡Wow! Una bota, qué bien. Voy a agarrar la bota. No, no, no puedo agarrar. No, ahí se va a quedar entonces. ¿No tengo que pescar más? ¡Ah, ya! Luca tied a shoestring to the hook. What fish could resist a nice. Otra bota que realmente es la misma bota porque ya desapareció la que estaba ahí. Ok, tengo que usar la segunda Luca opción. gently baited a Cosquillas. feather onto the hook. Good for skimming the surface. Una pluma. A ver qué pescamos. Un pato. Uy, sí. Un pato que va cantando alegremente. Cuá, cuá. No puedo agarrar nada de ahí. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Entonces ya no tengo nada más que pescar ni nada. Tengo que buscar. Puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí.
Ok, señor, ya me voy. The boys had a good thing going. As long as they kept old Jeff happy, they had an endless source of precious material. Ok, señor. ¿Cómo se llamaba? Hay algo en la vieja fábrica del señor Valentine. No está abandonada. Respuestas. Mi mamá está por ahí en algún lado. Y parece que todos fingen que ella se fue para siempre. Tú no tienes que venir si no quieres. Ok, somos amigos, bla 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 bla. Tú una vez me ayudaste, ahora yo te ayudo, bla 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 bla. Luca's winter coat decommissioned for the summer, with the cold holding out longer than usual. On certain nights, when the clouds were just right, the boys could tune. Rollo thinks it's alien. He always thinks it's aliens. Si es Rolo, cree que todos son aliens. Chido, chido, güey. Vamos a salir de aquí. After Luca's father had passed, Rollo became obsessed with them building their own hang. It was some time before Luca realized it was Rollo. Parece que Rolo es un buen amigo porque cuando falleció el papá los mandó. Jejeje, cierra la puerta para que ya no entre nadie. ¿A dónde se iba Rolo? Ah, no, tengo que ir a la biblioteca. Vamos a la biblioteca. Cállese. Hey, Rolo, ¿qué te pasó? Me cansé. Ok. ¿Dónde está la biblioteca? Nada de esto parece una biblioteca. Holden Wilder ran the local paper of record, the Beacon Bee. Periódicos. Hey, Mr. Wilder. ¿Ha escuchado alguna noticia sobre noticia? La, 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 la. Ten cuidado, ten cuidado. Hey, Mrs. Nelson. Hola, Luca. ¿Tienes algún plan para el verano? No tengo ninguno. ¿Sabes algo sobre la vieja cosa de fertilizantes? Algo extraño ha pasado. Cuídate, chao. Miss Hatch could often be found near the fountain, too absorbed in a book to be. Hey, Roxy. Oh, right. Rendezvous with Rox. This is an important turning point. The first time where your charms will change the course of fate. And currently, we only have one suitable charm in our Have no fear, we can always return later using the Chronicle once we find more charms. Well, now I'm just rambling. Where were we? ¿Has visto a mi hermano? Bueno, la verdad es que no. Puedo decir que lo he visto. ¿Sí o no? No, yo no te mentiría. Ya llega corriendo el hermano. Ay, Rolo. Rolo, está atrás de ti. ¿Qué onda, Rolo?
froze as Roxy took a step toward him, cracking her knuckles. Luca knew he had one chance to save his friend from being dragged home. En el pasado, él encontró la manera de lidiar con Roxy cuando estaba enojada. Y esa era ser un poco chill. No tengo otra opción. Pero creo que esa no es la respuesta correcta. In the past, he found the best way to deal with an enraged Roxy was to be a little chill. Te dije que no iba a funcionar. Y ahora tengo que irme solo a ver esa cosa. Sí. Cool. ¿Tú quién eres? Ay, tú no hablas con la gente que... Mira, tiene más gente, te dije. Piper, ¿tú me puedes acompañar, Piper? Ok, le gusta estudiar a Piper. Sariel. No sé, nada interesante. Así que... fundador de Bacon City. Pero ¿dónde está? A bit much. Indulgente, eso era lo que tenía que ser. Así que intentémoslo otra vez. ¿Qué te ha pasado? Él encontró la manera de hablar. Sí, es ser un... No, sigue siendo chill. Chill, no. In the past, he found the best way to deal with an enraged Roxy was to be a little chill. Ok, no funcionó. Entonces, voy a ir solo. ¿Será por aquí? Hey, Solomon. Disculpa, no tengo tiempo para estar platicando. Cállese, entonces. Jeff's hardware closed down about a year ago. The effects of the foul harvest stretched wide. When there are no crops in the field, tractors don't need... Como que está muy mal entonces esto. Ok, no se han abierto. Regreso después. Sí, señor Don Perro. A promise Gran regretted the second it was made. Que tengo prisa, disculpa. Sí. Es una The farmacia. phone booth was brand new. Part of perennial, it didn't see much use. No puedo hacer nada. Vamos.
pensando que posiblemente encuentre un bicho que me va a ayudar a hacer aquello que estaba haciendo. ¡Ey, ey, ey! No, The por favor. path led into a small hollow at the... Pero me tenía... The fence thrummed. Luca often asked himself what role so that he could rule out that option. Espera, espera. Luca knew that if he gave up now, he'd never hear the... Es que vi algo, güey. Deja de avanzar. Que no sé, pero... Pero no me ama, no me agarra, no me acaba de convencer. Ah, mira. ¿Por qué lo avientas, güey? ¿Esto qué es? Ah, basura. Ok, vamos a... No puedo. Luca knew that if he gave up... Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sembrar uno de estas madres. Aventarla ahí adentro. As sparks flew from the fence, the light atop that two bulbs remained. Qué interesante. Voy a mandar cosas a los focos. One more to go. Una más por ser un cortocircuito. The Perfecto. fence's buzzing gave... Ok, vamos ahora. Every kid in town knew the old Valentine. Long abandoned, the warehouse once served it. Now, it stood only as a... The dormant building showed strange signs. There was only one way to find out. Ok, es un problema que no esté aquí Rolo porque no puedo hacer nada. No está él. Ay, no entiendo. Bien. Vamos a ver. The hose emitted a subtle... It was actively draining some kind of liquid. Sí, es una manguera. Está sacando el líquido. Vamos a ver adentro. Vamos a ver. Luca thought he heard faint sounds coming from the other side of the door. He pressed his ear against the cold. The sound of footsteps grew louder. Se oyen pasos que se acercan a la puerta. Hola. Oh, por Dios. Shit. The heavy steel door knocked Luca to the ground. Disoriented, he looked up to see an imposing figure silhouetted in a green glow. It lunged toward him. He tried to scramble away, but felt Luca watched his fingernails leave trails in the dirt as the hand slowly dragged him back through the door. Esta es una historia acerca de... ¿El cambio? This is a story about change. It was far from the sort of change Luca imagined, but change is, after all, the... I probably should have warned you about this. There are many paths that our story can take. Most will end in tragedy. But don't let that discourage you. We will find the ending that this story... From here on out, a charm will have a check mark when it's been used to its full potential at a given turning point. Now, let's try something. Ok, ya acabé. Ok, significa que podemos regresar y decirle... Encontró
creo que la manera de lidiar con una Roxy enojada es ser un poquito mierda, un mierdecilla, a ver si funciona. In the past, he found the best way to deal with an enraged Roxy was to be a little shit. ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¿Me pateó ese tipo? ¿Ese me pateó? Van a regresar a casa, van a ver, van a ver. Bueno, pero por lo menos ya conseguí que Rolo me acompañe. Solomon Valentine, current ward of and future successor to, huffed as he brushed off his pants. ¿Cómo estás? Con lo de tu mamá y todo eso. Ah, estoy bien. ¿No has oído nada de ella? No. Es una pena. Pena. Ah, ok, ya tenemos algo nuevo. La familia tiene una manera de crear más problemas que resolverlos. Eso tienes razón, perrillo. Y creo que viene tu papá. Solomon trifled a gesture toward the approaching heiress. Ah, su mamá. Bueno, nada de eso, pero ya se lo llevo. Ahora, ¿tengo que hablar otra vez con don Perro? Hey, ¿qué pasó? ¿Funcionó? Ahora me vas a ayudar, vamos a pelear contra esa cosa que está amarilla. ¿Qué? Ah, ¿qué vamos a hacer con una? No, creo que no, compa. Sí, sí, sí. Ya sé qué es lo que hay que hacer. Lo sé. Pero vamos acá primero. Mira. Aquí. Ya sabes lo que hay que hacer. Agarras una de estas. Ah, ya explotó uno. Y se lo avientas ahí. Perfecto. Soy un genio. Sí, yo lo sé. No, no es cierto, es que ya había pasado esta parte. Es como un déjà vu. As the glowing windows of the old warehouse came into view, Mira, 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 mira. Vamos a poner que somos detectives y vamos a ver. Esto es raro. Es genial. Temblor. Rombo. You're ready to rumble. No, entonces no es temblor. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Cálmate tú, niño. Inténtalo, inténtalo. No, no abre. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Esto no estaba aquí, ¿o sí, güey?
Veamos. Veamos. Squish. Dos teléfonos. ¿Dos teléfonos? Esos son walkie-talkies. Walkie-talkies en sintonía. Walkie-talkies en sintonía. ¿Sí sirven? Wow, los tiraron con todo y pilas nuevas y todo. Bien, vámonos. ¿Qué es ese ruido? ¿A quién sale? Ayúdame, ayúdame. Cierra. Bien, bien, bien. A ver. Es el extraterrestre vestido de amarillo. ¿Qué es eso que aventó? Viene bien otra vez. Oh, oh, nos va a echar eso encima. Creo que es un cadáver. Sí, nos lo echó encima. The boy sat petrified under the weight of the... Rollo felt around at the large sack which... He snapped off a tag from just within a small zipper opening in the bag. Abrió la bolsa Rollo y... held the badge up to a faint shaft of light within the dumpster. Dr. Prescott. Ingeniero Dick. ¿Qué es Dick? Cálmate, Rolo. Tienes que ponerte loco. ¿Quién está agarrando mi mano? ¡Ah! ¿Qué es eso? Zombies. Vámonos, vámonos, vámonos. Lucas sat in the dark, tracking the sound of Rollo's footsteps as he ran. 1, 2, 3, 15, 16, 35, 30. Screw it, that's long enough. Luca carefully lifted the lid. Nothing. No sign of Rollo. No sign. Time to haul ass. Luca clambered from the dumpster, stumbling. He was up like a shot and running, sprinting toward home as fast as he could. Beacon Pines flew by, blurred by the tears that welled up. He wouldn't remember getting home at all that night. Throwing his front door open, storming up the stairs to his room and surrendering to sleep. Chapter 3. Capítulo 3. Y regresé a casa. Finding the next morning, it was quieter than usual at the breakfast Encontrando un table. amigo. La mañana siguiente era bastante tranquila. Más tranquila que lo usual. En la mesa del Only the desayuno. sound of silverware and Solo el chewing interrupted the sonido de awkward silence. la platería y masticadas interrumpían el extraño silencio. ¿Qué hicieron ayer tú y Rolo? Nada interesante, la neta. Nada, 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 nada. ¿Qué onda? ¿Qué? Tranquilo. ¿Qué? Voy para allá. ¿Seguro que no quieres decirme nada de lo de ayer? ¿No? ¿No? Solo corremos por Gran's ahí. brow, she let out a long sigh. Tengo que ocuparme de algo. Quédate aquí en la casa todo el día. Bajo ninguna circunstancia salgas. Si no regreso para la cena, hay carne en el refrigerador. Pero nada, nada. ¿Te quedas aquí, entendido? Sí, sí, sí. Dilo, dilo.
Me quedo aquí hasta que regreses. Ok. Ah, ayer dejaste abierto el refrigerador. Nosotros no cagamos dinero. Eso no dijo, pero eso diría mi mamá. Eso fue extraño. ¿Y ahora qué hago? Nada que... mira, A sturdy old nada que ver. A faint electronic sound floated in the air. ¿Qué es ese sonido? ¿Ese sonido viene de adentro de la casa? Vamos a ver qué es lo que está sonando así. ¿Qué podrá ser? Debe ser el walkie-talkie con sintonía. Walkie-talkie con sintonía. Nadie vio eso. ¿Es muy viejo? No está viejo. Ya está. Está en mi cuarto. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Te dije que era el walkie-talkie con sintonía. Hola. Rolo, ¿eres tú? No se oye nada. ¿Qué es ese ruido? Se acabó. Extraño. Luca glanced at the now silent. He wasn't sure what to. ¿Y ahora quién toca? ¿Por qué tocan hasta que ven que me subí? ¿Qué creen que no me canso de estar subiendo y bajando escaleras? Ya voy, ya voy. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Ya voy. ¿Quién toca? ¿Eres tú, Roxy? ¿Qué pasó? Si fue lo de ayer es que fue sin querer. Yo no quería. ¿Está Rolo? No. Mírame, Luca. Esto es serio. ¿Está Rolo aquí? No, no lo he visto en todo el día. Rolo no regresó a casa ayer. A ¿Qué? pit formed in Luca's stomach. ¿Dónde fue la última vez que lo viste? Estábamos jugando en el bosque y después se hizo de noche y regresamos a casa. Si está vivo, voy a matar a ese pequeñito. ¿Algo más? Luca's ¿Algo que mouth haya felt dicho? dry. No, ya estábamos jugando. Okay. Voy a decirles que chequen el bosque. Tú quédate aquí. Voy a ver si está escondido en la... ¿Por qué estaría escondido en la biblioteca, librería? ¿Qué es? Luca could feel his heart beat. Eso no suena bien. ¿Dónde está Rolo? Que no, me dijeron que no me saliera. No me voy a salir. Me voy a quedar todo el día viendo el fuego como si fuera la televisión. Pues, pero yo quería hacerle caso a ¿es mi abuela? No sé que sea mío, pero esa señora viejita. Pero, en fin. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Hay gusanos? Ya me acordé que ya habíamos revisado. Ya. Con alergias. Hola, papá, ¿qué me recomiendas que haga?
visto a Rolo? Señor que escribe cosas, ¿ha visto a Rolo? Toby. Toby looked up from the clipboard excited. Sorry, tengo cosas que hacer. ¿Estará Rolo? No estará aquí. No, no está aquí. Vamos a ver si ya tengo algo más que echar ahí, porque... No, nada más. Luca gently baited a feather. Good for skimming the. Ok, el patito de hule, que ya sabemos la historia, bla, 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 bla. Bye. Sí. Cuando era niño, mi jefa me dijo, quiero sentirme orgulloso de mi hijo. Regresamos a trabajar. Unos minutos más. Si Roxy dijo estar aquí, entonces estará aquí. Entender. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde era que estaba esta? Ah, llegué a un lugar que no había llegado. Jesús. ¿Has visto Rolo? No. Link. Si quieres, puedes checar, pero no hay nada ahí adentro. Ya no vamos a ver una We película. all know Beacon Pines is a great town. Todos sabemos que Beacon What you Pine may es not un know buen is pueblo great towns donde grow from mighty crece roots. And that is why you grandes cannot tell the story raíces. of Beacon Y eso Pines es por lo without que telling no. the story of one shepherd No puedo Valentine. traducir como Young no sé. Shepard's keen intellect and strong La moral entrega fiber de los led to a Oscars. Por grand eso vision. ellos no traducen A bien. vision of a community dedicated to a better Dicen tomorrow. cosas que no tienen sentido. In his own words, En fin, a better tomorrow is within our Ese grasp, señor. but it requires a singular mind to harness it. Lucky for us, he decided to grow that vision here in Beacon Pine. And how does one grow a better tomorrow? With fertilizer, of course. Valentine Fertilizer Company became the lifeblood of a eso es town lo que yearning for hacía progress. la compañía de And tragedy Valentine's, struck. A fertilizantes. scientific experiment gone wrong. An accident which took Shopper away from us far too soon. To this day, we struggle to pick up the pieces.
enough to stop the people of Beacon Pines. The spirit of Sharper Valentine lives on. It lives in the hearts of everyone with a dream for a better tomorrow. Together, we will follow his example and grow a bountiful future. Paid for by the Valentine family and the Valentine Fertilizer Capital Reverence Fund. Eso fue nada de ayuda. Señor Tortuga, dinosaurio, ¿qué es usted? ¿En este Rolo? No lo he visto todo el día. No tocar. ¿Y si lo toco qué? Oh, encontré. Play that funky music, white boy. Vámonos. Entonces, ¿está abierto? Sí, está abierto. Hola, señora. Kato volunteered at the library Kato. during the summers. He wasn't very social, so he'd dedicate each summer, making him a reliable source of very... If you were to ask Kato something he didn't, he'd escape into the dusty old bookshelves and return with Kato was lost in his reading. Luca crooked his neck to see the title. He gestured to the shelves. Wait. Bueno, está interesante esto de encontrar las palabras, bla, 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 pero creo que nada. The entire top level of the library, most of which were Hank Atomic and the... Mycological phosphorescence. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver esto. Eso podría ser The bottom corner interesante. shelf was a dusty array of thick science. Only one binding was clean enough to read: Cellular Biology and the Chemistry of Mitosis. Dosis. Boring. ¿Has visto a Rolo? No. Si ves a Rolo, le dices que nos vemos ahí. No sé dónde es ahí. There were Él sabe rarely dónde es any ahí. actual new additions. Simply a variety of existing content rotating. Oh, the cobs I've eaten. A salad-centric travel guide. Yuck. Sally Seashore's simple Luca brushed off a smudge of 30 recipes so easy you'll doubt it. Otra. A peek behind the curtain. The methods and ruminations of Patrick's, one of the greatest by... Nerd. A ver, dime. ¿Has visto al...? Soy Luca Van Horn. ¿Tú eres nuevo por aquí o qué pez? Beck's family moved often, giving her little time to establish, and she would tell you she prefers it that way. Estoy buscando a mi amigo Rolo. Luca shifted his feet uncomfortably.
Beck pulled a coin from her pocket. Voy contigo. Wow, así que lees dos caras. Vamos a encontrar a Rolo. Me llamo Beck. Ok, Beck. Creo que tenemos que ir a buscar a Rolo. The phone booth was brand new. It didn't see much. Sí, mira, eso. ¿Ves? Era Luca porque- peeked up at the beehive. It appeared to be deserted. Ah, está vacío. Eso es extraño. ¿Has visto a Rolo? No, Luca. Ay, sigamos buscando a Luca. The Valentine mansion loomed over every other building in town, both figuratively and literally. After the foul harvest destroyed their wealth and the Valentines shuttered off their estate from the rest of town. ¿Por qué me sigues, niña? ¿Eh? Luca felt a chill as her eyes were locked on the nearby grass was coated in a fine layer of ¿Esto es algo normal por aquí? Algo así que brille es algo muy normal. No sé qué es eso. Ciencia. Vamos a Luca tocarlo con watched un palo. as Beck dipped a broken. Beck's eyes widened as flowers grew from first small Wow. buds, which quickly bloomed. As quickly as they had grown, the flowers began to shrivel. Beck dropped the stick with a grunt of disgust. Eso es, quién sabe qué sea. ¡Hey! ¿Qué hacen ustedes aquí? Mira lo que nos trajo el ratón. Ah, no, el gato. No hables de mi familia o te voy a partir todita la jeta, güey. Iggy took a Parte de toda step la jeta, towards güey. Luca, his sneer lit by the glowing puddle. Beck could see tears welling in Luca's eyes. His fists. Some things about Beacon Pines were very different, but a bully from a hayseed town is really no different. Beck took a deep breath and thought. A ver, ¿cómo le responderías a una bully? Hacemos cosquillas. Try to boost out the strange. Chica. Strange. Chica. Strange. Well, time to bust out the strange. Beck stared, the only sign of life being the twit. At
the sight of Iggy taunting back, something in Iggy's smirk shifted to a look of shock as Luca launched himself into it. Iggy's clothes were drenched in... Iggy's voice began to slur as he struck... No, ¡wow! Se transformó en algo raro. ¿Qué le pasó? Eso fue intenso. The person at the warehouse, this strange ooze, and what it did was Rollo caught up in all of... Vamos a encontrar a Rolo. Busquemos a Rolo. Esto no sé si está pareciendo a Stranger Things o a la otra. Bien, 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 vámonos de aquí. Mira. Ah, señora. Rolo ya regresó y está en su casa. Eso es un alivio. Así que lléguenle, mis compas. Vamos, vamos, te presento a Rolo. Por cierto, tu abuela te estaba buscando. Deberías ir a casa. Beck glanced toward Luca. Bueno, luego te presento a Rolo. Lo bueno es que está bien. Rollo was safe. Rolo estaba seguro. A wave of relief washed over Luca, which was quickly replaced. Gran is going to kill me. Pero ahora tengo que If he ver a la hurried, he abuela. might just make it home before sundown. Si no, pero quizás puedo llegar rápido a la casa. Chapter 4. Capítulo 4. Our harvest awaits. Luca took a deep breath and gingerly opened the door. Abuela, llegué. ¿Está todo bien? Abuela. ¿Dónde estás? Abuela. Ya sé que no tenía que salir, pero estaba buscando a Rolo. ¿Estás aquí, abuela? Abuela, ¿dónde está mi abuela? No me dejen solo. Abuela. Abuela. Parece que Rolo está bien. Pero tú, ¿dónde estás, abuela? Abuela. Abuela. ¿Dónde está mi abuela? The house was empty. La casa está vacía. No ha regresado la abuela. Supongo que eso es bueno, pero me voy a dormir. Luca was sitting by the pond, listening to small waves lap against a rock. His father sat in a folding chair in front of him without turning. He spoke. "Why don't you grab me some nice bait?" "Sure thing, Dad." Luca hopped over to the tackle box and popped open the lid. Inside was a rolling, buzzing. "We're fishing with bees?" Luca's father gave a warm chuckle. "Well, you catch more fish with bees than honey. Pick us up." Luca closed his eyes and plucked out a bee. He could feel its wings struggle, but holding it at arm's length, he hurried over. His father deftly baited the hook, and an interesting choice. With a practiced flick of the wrist, the line buzzed and the water accepted it without a splash. The wrong choice. The pond began to freeze over. Sometimes we gotta make the wrong choice before we can make it right. Pallid ice propagated across the still surface with an alarm. Luca scrambled back as the ground beneath him turned. "Dad, I don't understand." "Sorry, kiddo. Understanding is..." The relentless ice shot through the fishing line toward him. "Dad, look out!" His father casually wound. "None of it's your fault, you know.
Dad, we have to go. Luca grabbed his father's shoulders, trying to pull. Please, you have to. The ice crackled as it spread. That's the thing about fishing, Luca. His chest began to crystallize. You toss your hook in, and you never know. A shock of searing cold ran up Luca. The chair tipped backwards in a single frozen mass. Luca tried to stop the momentum. He watched the icy form of his father's dead. I don't understand. The gentle rustle of leaves was... Qué sueño tan raro. O sea, tuvo un sueño muy raro cuando estaba pescando con su papá. Nada. Y ahora Lucas' está eyes sonando struggled to otra focus on the vez el walkie-talkie. walkie-talkie. Faintly, he could hear Rollo amongst them. ¡Luca! ¿No eres tú? ¿Cómo sé que sí eres tú? Luca. ¿Estás ahí? Es medianoche, Luca. Escucha. Rollo's voice was coming through more clearly, but some words were still just... Escúchame. Alguien me secuestró ayer. Me llevó a una especie de... Ay, creo que estaba bajo tierra. ¿Bajo tierra? ¿Estás bien? Algo así. Están parecen más interesados en... Por ahora, por lo menos. Me dijeron que habías regresado a casa de los... ¿Qué? No, confíes. Eres... Espera, alguien The viene. signal went silent. Luca held still, his pounding heartbeat marking the path. Se pone peor. Rollo's voice began to fade. Perdiendo señal. No tengo tiempo. Misión control. Necesitas la casa del árbol. La casa del árbol. With that, the signal died for good. Luca grabbed the walkie-talkie and sprinted to the... Luca cree que conectando el walkie-talkie al radio en la casa del árbol podría mejorar la señal. Así que vamos. Luca heard a group of foot. He dashed behind the bushes to avoid being... Alguien se acerca. Oh, miren, es la abuela, pero trae su banda. ¿Qué están haciendo aquí? Todos entendimos nuestro papel. No te preocupes. Yo creo que necesitamos más tiempo. Este no era el plan Mr. Tolliver original. paused, shifting his eyes to one side. Estamos en peligro ahora. Me rehúso a permanecer mientras estemos en peligro. Mr. Tolliver took one long, quiet... Ok, cuenta conmigo. ¿Cómo está Luca? Está bien. Tenemos opción. La operación Sparkplug tiene un nuevo objetivo. ¿Estamos de acuerdo? The three shared a... Bueno, nos pondremos de acuerdo después del festival. ¡Bajado! ¡Hey, Luca! ¿Qué demonios? Me espantaste. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Un par de minutos. Hace rato, hoy más temprano vi a Mr. Tolliver y tu abuela entrar al restaurante together, juntos. Pues my children, no está. Así que he estado investigando, ya.
cuidado, Luca. Yo me quedo aquí un rato. Luego nos vemos. ¿Dónde iba yo, güey? The two boys shared a mischievous Esos niños hicieron algo. No sé si son niños. Ah, sí, la casa del árbol. No, tú no. ¿Eh? Hola, fantasmas. Luca ¿Quién está could ahí? only see a cloaked shape behind the rocket. He strained to hear as a muffled ¿Cómo podrías herir a algo que ya está fear muerto? gripped Luca's throat. ¿Quién eres? ¿Me reconoces? Supongo que ni siquiera yo me Luca reconozco. stared at the ground for a moment. The figure shifted slowly from behind the rocket. ¿Qué? Ah, soy un monstruo. Y ahora me están cazando como la bestia que soy. Luca reached over empathetically. Iggy's tone jolted to dejected. No me toques. Todo esto Luca es tu slumped to the culpa. ground, overwhelmed. Lo siento. Nunca. Me están buscando. Me han estado cazando. Solo vine a esconderme. ¿Esconderte de quién? ¿Quién te busca? Luca, Luca. ¿Rolo? No es seguro, Luca. ¿Dónde estás? La casa del árbol. Estoy en la casa del árbol, Rolo. ¿Dónde estás tú? No, Luca, la casa del árbol no es segura. Ellos dijeron que iban a la casa del árbol. Eso te estaba diciendo. ¿Por qué no me haces caso, por Dios? ¿Quién dijo que iban a la casa del árbol? ¿Qué te dije? Me están buscando. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿En este domicilio arbóreo? Tranquilo, tranquilo. Me encontraron. ¿Qué pasa? No te preocupes. Voy a ver qué puedo hacer. No, voy a ver qué quiero. Voy. Iggy slumped to. Luca grabbed the walkie-talkie and headed for the window. Sígueme. Vamos a Luca and escapar. Iggy climbed up the back of the treehouse to its roof, where Subieron al Rolo had techo. constructed his MCDC. Donde Rolo construyó su
ABCDC. The Mission Control Defense Cannon. El cañón de defensa dentro de la misión. From behind the crowd of clipboards, William Kerr strode. Oh no. Kerr's smile faltered. Luca's grip tightened on the end. Tú decides cómo termina esto. Luca's mind ¿Qué raced. hacemos? ¿Qué He was hacemos? ¿Qué caught in a hacemos? trap. What do you do when there's no Estaba en una hope? trampa. ¿Qué haces cuando no tienes He wiped his cheeks with a esperanzas? sleeve. What are you gonna do, Luca? ¿Qué vas a hacer, Luca? Decide tomar la única opción que tenía, que es pelear. Pues sí, es Luca lo drew único que himself up and decided to take the only option they had left. Fight. Fight. He swung the Mission Control Defense Cannon around, aiming it confident. Luca summoned his most insolent. Oh, no pasó nada. Kerr turned his back on the... with a nonchalant wave of the hand. Oh, As the clipboards began to slowly advance on the treehouse, Luke, the end. That escalated quickly. Let's put a pin in this for now. y se volvió a acabar. Veamos. Este. No. Ese está bien, pelear, pero no es el buen final. Entonces nos vamos a hacerle cosquillas. Ok. En lugar de empujarla, hazle cosquillas. Cosquillas, cosquillas. Well, time to bust out the tickles. Beck lunged forward and tears began to form in Tish's eyes as she gasped for breath. Beck redoubled her efforts until Tish... Iggy's eyes darted around, a realization dawning on his face. Iggy kicked at the puddle. No. Beck shook the ooze out of her hair as best. Bueno, por solo en el cabello, entonces no se deformó como la Chapter otra, 4. creo. The Vamos al best policy. capítulo. Luca paused for a moment, catching his breath. He'd only just met Beck, and somehow he already managed to drop. Hopefully he could make it up to her. But finding... Hay que encontrar a Rolo otra vez. Aquí todavía no lo encontramos, así que... Aquí es. Roxy and Fitz looked... It was clear they'd spent all day... ¿Qué pasó? Creo que Roxy's tienes temper que could decirlo. often be dismissed as the impatience of an Decime la but this verdad. was the most intense Luca had ever... Her eyes were wild and unfocused. Se nos In a acaba el torrent tiempo. of rambled words and tears, Luca broke down. Ayer no estábamos jugando, nos metimos ahí a ese lugar, pero alguien salió con un traje extraño, nos aventó basura encima y creo que era un cuerpo. Y corrimos
pero nos separamos. Y yo corrí a casa y todo es mi culpa. Y ahora mi mejor amigo Miles puede que nunca regrese. Wow. Roxy, still exhausted and angry, softened briefly as her eyes hunted the ground in thought. With a determined sigh, she looked up at Luca. Es tu culpa, Luca. Rolo va a estar bien. Roxy drew herself up. Voy a arreglar esto. Luca, vete a casa. Pero quiero ayudar. Eso es muy peligroso para un niño. No puedo quedarme sentado y... Roxy tried to think of the safest place. Vete entonces a la casa del árbol donde jugaban. Y espera ahí en caso de que llegue ahí Rolo. ¿Te parece bien? Luca wiped his cheeks and gave a quick... Hiciste bien en decirme la verdad. Ahora, llégale. ¿Me creíste? ¿Qué otra opción tenía? Han pasado cosas muy extrañas. También mi papá está actuando raro. Bueno, más raro de lo normal. Looking into the puddle, Roxy rubbed her arms to warm up. ¿Qué hace tanto frío aquí? Ok, ahora vamos a la casa del árbol. Vamos. Oye, aquí ya cerraron. Sí, cerraron el pollo. Mr. Nuncreed jumped with a start. Luca motioned to the phone booth. Ese señor cree que todo es una broma de Rolo porque dice que Rolo es muy bromista y que no hay ninguna otra explicación. ¿Sabes algo Mr. que los Nuncreed demás no gently placed sepan? one of his substantial hands on Luca. ¿Hay algo? Dilo. ¿Algo que pueda ayudar a tu amigo? No, vámonos de aquí. Luca peered up at Mr. Nuncreed. There was a deeper emotion. It was subtle, but Luca could sense something. Había culpa detrás de sus ojos. There was a shame lurking behind those eyes. Vergüenza o algo así, ¿no? Detrás de sus ojos. A deep if Mr. Nuncreed was Una that worried about tristeza. Rolo, maybe he could help. Mr. Nuncreed raised an Mr. Nuncreed's shoulders slumped. No debiste haber A dicho eso. deep sigh bellowed. Lo intenté, Luca. Dios sabe que intenté mantenerte a salvo. Luca attempted to take a step back, but Nuncreed's Pero ustedes, los Van Horns, no se pueden contener, ¿verdad? Estábamos tan cerca de terminar con esto. with a firm shove, Nuncreed manhandled Luca. ¿Qué estás haciendo? Está The fuera de door mis latched manos shut ahora. with a As Luca pounded the glass, the inside of the phone booth was now a loose capsule plummeting at gravity's. Luca winced and pressed his hands to the as he braced for impact. The capsule. He felt a cold rush of air, and two large figures in hazmat. Luca heard the deep resign. He knows too. The end. El
Él sabe demasiado. Fin. Wait. No. ¿Otra vez? This isn't the... I know there's still much more. Somehow this went wrong. Okay, let's try something else. Ok, intentemos algo más. A ver, a ver, a ver. Aquí ya fue, aquí ya fue, aquí ya fue, aquí ya fue, aquí ya fue. Aquí nos queda algo por hacer. Esta es una historia acerca de This is a story about struggle. Luca could hear a machine humming somewhere nearby. He felt around wildly, searching for... His hands found a hard... He yanked it free, lifting the cold stone. Let... Luca swung the tile as hard as he could at the shape that's... He heard the crack of glass as the stone hit the... With a muffled yelp, the hand... Luca was free and scrambled to... He never looked back once. Chapter 3. Okay, se logró escapar. Everything's fine. The next morning, it was quieter than usual. Only the sound of silverware and chewing interrupted the awkward silence. Creamos otra realidad alternativa. Ahora tengo que entregar la mermelada. 2 mermeladas. Y también nos interesa. Ok, voy a llevar las mermeladas. Aquí le va a hablar por teléfono. Señora. Ok. Ahora llevemos esto a mi abuelita. Está bien, Rolo! ¿Por qué no fue Rolo conmigo? Es que se me mezclan las historias. Entonces, cuéntale, zombies. Sí eran zombies. Tengo que entregar esto. Ok. Nos vemos en la casa del árbol. Primero tengo que entregar todo esto. No sé quién se lo tengo que entregar. A ver, Oliver, Fratelli y Nungrid. No sé quién son. Eris Valentine had a way of making questions. Mr. Wilder had learned to assume that it was because she had taken issue. Mr. Wilder averted his gaze. Menos es Mr. Wilder. Mr. Wilder no es uno de ellos. Yo tampoco. Esa señora sabe cosas, sabe cosas.
sé a quién le tengo que dar. ¿Tú sabes a quién le tengo que dar? ¿Alguien sabe a quién le tengo que dar? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién le tengo que dar? Mrs. Fratelli. She leaned forward and pinched. Esta señora ayudó a mi mamá, era amiga de mi mamá y bla bla Lucas bla. shifted the basket and Dice que seguramente aparecerá. Mrs. Fratelli lifted the cloth and she carefully lifted out her jar. Y ya está, Mrs. Fratelli. ¿Qué más falta? Vamos a ver la foto. Sale mi mamá. Lucas squinted at the faded photo of him. Memories of that day came Otra vez recuerditos. Mamá. Oye, esa señora sigue embarazada, pero... Ah, pues sí, es un conejo. Ah, qué buen chiste. Tomaré las órdenes, mamá. Roxy, estoy ayudando. ¿En qué te ayudo? Un sándwich de pollo con tocino arriba. Ok. Pollo, esto es pollo, ¿no? Con tocino, tocino. Perfecto. ¿De qué quiere, señor? Luca glanced at the empty seat across from Gus. Una buena pila de Colcuts Stop with a pie. Sloppy chili. No sé qué quiere. ¿Qué pedo? No sé si quiere esto. Eso sí. No sé. Probablemente me equivoqué. No me equivoqué. Jeff slapped the table and gave Luke. Una hamburguesa dulce. ¿Qué? Hamburguesa dulce con nopales. Eso fue lo que dijo, creo. Oh. Ok, mamá, me voy. Luego volvemos a hablar.
of becoming a big time. At night, she searched for the story. By day, she hawked papers. Ok, quiere ser reportera y le gusta andar de chismosa. ¿No? Huddled at his counter, Hiram Tolliver was meticulous. More accurately, Hiram Tolliver was meticulously shining. With a yelp, Mr. Tolliver fumbled the apple. He leaned for. He leaned in a bit. Mr. Tolliver leaned back, speaking loud enough. He reached forward and snapped up the jars. He leaned in for a final whistle. Ok. Que entregar el último, que es a ese señor. Es sospechoso. Mr. Nuncreed eyed Luca for a moment. Nuncreed snatched the basket from. Y se quedó él con la cosa esa. Aparece el nuevo vecino que voy a conocer ahora. Ok. Vamos, síguelo. Tienes un nuevo amigo que es extraño. ¿A dónde se fue? Ah, ahí está. Beck locked eyes with the look on her face was equal parts expectant. Beck gave Luca a quick nudge. Ellos son los papás de Luca. ¿Pero qué es? No sé qué son. ¿Gatos? ¿Un gato y una nutria? No sé. Métanse en problemas, dijeron. Te debo una. Ay, ok. Ok, nos vemos, bye. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar a Beck. La puerta creepy. Sí he encontrado algunas cosas, pero... ¿Tú quién eres?
Jeff dug through his pockets. Encontré a Beck. Bueno, ok, ok. Beck took a long breath, then gave a firm... Chapter 4. Ok, capítulo 4. Dinner with the Moodwills. Ilona Moodwill was worried about change. A Vamos gardener at avanzando, heart, vamos she avanzando. Ya vamos understood the al capítulo necessity of 4. change. But there was a Oye, habíamos difference pasado al between the capítulo controlled 4. world. Almost done. Nellie was a blur of activity, digging through boxes. Dinner went by without much conversation as she watched Beck and Luca finish up their pizza. Ilona let herself relax. The things she cared about were still here. Nellie finally had the job of her dream. Beck was beginning to take root. Ilona's task was simply she could do that. Ok, iba contando la historia de sus papás. Su mamá desapareció hace Luca's algunos eyes were fixed to his meses. plate, pushing a chunk of pineapple around with his finger. Nellie was the one who eventually broke the silence. Ilona nervously gestured toward the box. Disculpen, nos estamos perdiendo la parte en la que él dijo que su mamá desapareció. Beck, lo siento, Luca. Luca wiped his La face with mudanza his nos tiene un sleeve. poco cansados. No, está bien. Beck dice que se llegaron Beck aquí gave Luca por a trabajo. swift kick under the table. Nelly es una química brillante. Oh, ella es la nueva doctora. Oh, oh. No, ya, o sea, es la que va a reemplazar al cadáver que, bueno, Luca glanced over to Beck. She seemed to be... Beck slammed her fist into the table, perhaps harder than she... postre. Luca glanced outside to gauge Ok, the a ver, time. Rolo. The sky was darker than he expected, filled... Luca wiped his mouth one last time with his napkin and started... Gracias por la pizza, estaba muy buena. Me voy con Luca. Nos vemos en el festival, Beck. Espera. Te acompaño a casa. Surprised, Luca turned around. He knew Rollo could be prickly around new people. But Beck seemed cool. Rollo probably.
Luca está preocupado de que le caiga bien a Rolo, porque Rolo es medio pickly. Rumbo, Rick, rumbo. Luca began to respond. Luca surveyed the roiling cloud. At that moment, Ya va a llover, mejor deberías de quedarte aquí, yo me voy solo. Mejor métanse los dos antes de que se acabe. Ah. Y ahora se van a quedar los dos. Pero, mi amigo me está esperando. Ok, a ponerme de petiche. Mira, Luca squinted into the eye. microscopio. Nunca has visto un microscopio. Luca adjusted the slide with his fingers to get it. Luca wiped his hand off on his sweater and Beck looked down timidly to Radio. Luca flicked at one of the toggles. Luca bent down to examine, judging by the odor, they were well past their... Bien. No sé qué es todo. He flipped open the attached card. Beck took a moment to watch the rivulets of water running down the window. ¿Alguna vez te has sentido solo aunque haya gente alrededor? Bueno, Rolo puede ser un poco ausente algunas veces. No, es en serio, en serio. ¿Alguna vez te sientes como que a tu familia le importa lo que quieres? Sí, solía sentirme así. Sé que la abuela me ama, pero algunas veces cuando me ve es como si estuviera viendo un problema. Luca took a deep breath. Conozco el sentimiento. ¿Cómo lidias con eso? Supongo que todavía no lo hago. Pero una cosa que mi padre me dijo cuando era pequeño: no la cruz es pisiones. O sea, no sé qué es cruz, así que no te puedo traducir eso. Escúchame, miserable universo. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como eran. Todos me dicen que va a estar bien, que las cosas van a Luca cambiar. let out a feral scream. Nada que algo cambia, todo se pone peor. Maldición. Que se joda este juego.
cargar con esto y ser feliz por mi mamá. Why can't? ¿Por qué no podemos solo quedarnos en el mundo? Her voice dropped to a Solo quiero ser una persona normal. Beck brushed off her shirt and Siento un as poco abruptly mejor. as it began. Gracias, lo necesitaba. Yo también. Y ahora me voy antes de que empiece a llover otra vez. Sí, te acompaño. ¿Te veré a ti y a Rolo en el festival? Sí, está bien, chido. Luca, no dejes que el universo te haga Beck cosas. gave Luca No a sé light. qué es eso. Oh, Chapter 5. capítulo 5. Friendly feet. The air was heavy with the smell of wet things. Despite his dreary, he'd never shared those details, not even Roll. But it's not like this changed anything. Adding Beck to the group would help balance This is what Luca told himself as he... Ese tipo de cosas nunca las había compartido con Rolo, porque Rolo es su mejor amigo, pero no como para esas cosas. Y ahora que tiene con quien hablar, se siente mejor. Y ahora tengo que ir a ver a Rolo en la casa del árbol. Ah, la niña vampiro. ¿Qué pasó, niña vampiro? Resulta que cuando murió Sharper, Valentine dejó una última voluntad y testamento muy peculiar. Él no le dio a sus hijos una herencia, había condiciones. El documento estipula que Iris debe tomar un niño bajo su cuidado. Un niño de nuestra edad que se presentará en el pueblo una noche con un abogado. Solomon. Lotería. Así que Harris fue forzada a cuidar de él. Sí. Ok. Permítame un momento. Regreso. Ok, sigamos. ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos? Ah, la casa del árbol. La casa del árbol está por acá. No. Perdón, por ahí no está la casa del árbol. Corre. ¿A dónde estaba la casa del árbol? ¿Es para acá arriba? Por acá. Disculpa, ¿qué estás haciendo? Cerrando por la noche, señor. Ok, está bien. Entonces puedo asumir que los preparativos para el festival están todos completos, ¿ok? No exactamente. La lluvia nos retrasó un poco. ¿Y
que decidieron. Y no estaba enterada de que su trabajo envolviera decidir cosas. Sí, señora, sí, señora. Entonces arreglen todo. Ok. Sigamos. Algo raro pasa que... ¿Por qué sigue saliendo? Ya no debería salir, ¿no? Pero... Genio. Rolo, ¿todavía estás ahí? Lo siento, Rolo, no está aceptando visitas en este momento. Regresa nunca. Luca had only ever heard him speak in this stiff yet gentle tone, and it always meant one thing. Estás molesto. Oh, ¿qué te hace pensar eso? Quizá porque mi mejor amigo me abandonó sin ninguna razón. No te abandoné. Solo se me hizo tarde. La lluvia me detuvo. ¡Mentiroso! Ni siquiera estabas en tu casa. ¿Qué? La lluvia se puso mal y me preocupé, así que fui a buscarte. Imagina mi sorpresa cuando llegué a tu casa y no estabas ahí. Todavía no había regresado. No soy tonto, Luca. No te lleva todo el día a entregar mermelada. No. Esa lluvia salió de nada y me entretuve después de cenar en la... Lucas stumbled on his words, knowing he's... ¿Quién es Beck? ¿Cenar? ¿Qué es, hombre? Es una nueva chica del pueblo y es algo cool. Te va a gustar. Ella necesita ayuda convenciendo a sus padres de que tiene nuevos amigos. ¿Nuevos amigos? Pasé todo el día esperándote. ¿Y tú estabas haciendo nuevos amigos? Ay, no es eso, Rolo. ¿Sabes? Mientras esperaba, hice algunos ajustes al Misión Control. Va a ser una sorpresa, pero tomaste tanto que la lluvia lo echó a perder. Así como tú echaste a perder nuestra amistad. ¿Qué significa Luca eso? became instinctively angry. Both boys were now shouting across the distance. Significa que eres un mal amigo. No te preocupas por mí. Claro que me preocupo, idiota. Sabía que me metería en problemas esperándote tan tarde, pero mantuve mi palabra, porque eso es lo que hacen los amigos. ¡Wow! ¡Qué sacrificio tan noble hiciste! Es fácil para ti decirlo. Tu abuela no le importa. Puedes quedarte afuera todo lo que tú quieras y nunca te meterás en problemas. ¿En serio? ¿Estás actuando como si yo hubiera elegido eso? Si eso es lo que crees, entonces quizá tú eres el mal Lolo's tone amigo. changed to a calm, yet Quizá Pa tiene razón. Las tormentas traen más que agua. Este trajo al verdadero Luca. Deja de estar acotando a tus paz sin sentido como si significara algo. Sí, por lo menos mi Pa sigue cerca. the words hung in the cold. Lolo's stomach dropped, but it was too late. Luca, yo... Buenas noches, Rolo.
Chingas a tu madre. Perdón, perdón. Luca dug through his old stuff. Whip. Whipping Luca. Gran cooed gently from the hall. ¿Dormiste hasta el desayuno? Luca, ¿estás bien? Estoy bien. Solo que no me siento con ganas de despertar. Te dejo comida en la puerta. Necesito salir y cuidar de algunas cosas. Está bien. Regreso después para revisar. Sí. Luca he waited to hear the sound. Si Rolo piensa que voy a ir al festival con él, puede sentarse. Luca dozed off. Luca, vi que no te has comido tu merienda. No tenía hambre. Bueno, solo en caso de que tengas hambre, te dejo un sándwich también. Gracias. Vino Rolo. ¿Y qué dijo? Quería hablar contigo. ¿Qué dijiste? Te dije que no te sentías bien. Ok. Así que tu plan es sentarte en tu cuarto todo el día. Básicamente. Bueno, necesito salir otra vez por un minuto. Si decides terminar esa cosa y salir, supongo que te hará bien. Okay. Lucas still couldn't bring himself to. Besides, if he. The adventure. Luca carefully opened the cover. Rollo had received it for his birthday, a special hardcover edition with behind the. Rollo cherished it, but asked that Luca wasn't sure if it was because Rollo didn't trust himself with it, or just wanted an excuse to come hang, whatever the reason. But it had stayed right there where Rollo had stashed, now at the foot of his bed. He'd read it all before, but at this moment, he was well into issue number 5 when he heard soft footsteps. Luca, otro amigo vino a verte. Una chica llamada Beck. Dijo que te conoció ayer. ¿Y qué dijo? ¿Está aquí? Solo pasó. Te dije que no estabas recibiendo visitas hoy. Oh. Ella parecía bien, buena. Nice. Chido. Te peleaste con Rolo, ¿no? ¿Puedo entrar? Quizá después. Ok. Te dejé la cena en la cocina, en la mesa de la cocina, en caso de que quieras una mordida antes de dormirte. Without realizing it, Luca had pouted. He once again felt the weight of it all. Luca stood in a vacuum. He looked up at his father standing beside. Walt was working a straw at the bottom of a fountain glass. Dad, taking a final loud gurgling sip,
His father, he jangled the straw playfully then lifted the empty glass as if to point the source. Luca's eyes followed his father's gesture. In an instant, he was sitting in front of Across from him sat a large figure. The figure's voice was a scratchy echo. Well, if it isn't the man, make yourself... Luca held his shivering hands over the flame to warm himself. It doesn't work that way. Their yellow-gloved hand pointed to the base of the flame. It's a cold flame. Luca peered at the base of the fire. It wasn't wood that was burning. Tiny buildings, freezing, and Luca could see small shadows moving. People. Luca leapt to his feet. We've got to help them. The figure gave a dismissive wave of their hand. Why waste energy helping people who can't even help? The figure bent down to examine the panicked crowd. They only care about what's right in front, not like us. Luca's voice was a trembling whisper. Us? The figure slowly stood up, grabbing with a jolt and a twist. A cloud of torpid mist escaped. Luca's own face looked back at him. Older, worn. The sensation was oddly as if he'd caught his own reflection by the doppelganger smiled. I tried to help once. He gestured towards his face. And all it got me was this. Luca staggered back. You? Luca felt a hand catch his shoulder. His father was there again, beside every choice sets us on. This is the end of one of... Luca watched his older self shake its head Well, Dad. If Luca watched in shock as the figure took a confident step forward in a flash of cold light. What does all... Luca felt a reassuring squeeze on his... Just remember, why we choose matters just as much as what we... Luca woke up to see a hazy... Luca rubbed his eye, the kind, concerned face of his Gran silenced Luca with a gentle... Uno debe apreciar a sus amigos en los buenos momentos y aceptarlos en los malos. Hoy es el festival. ¿No te lo vas a perder, o sí? Supongo que no. Luca gave a reluctant... Te amo, Luca. Luca took a deep breath. Okay. Chapter 6. Llegamos al capítulo 6. ¿Cuántos capítulos son? ¿Alguien sabe? No. Okay. Through thick and thin. Despite Luca's bitterness, Gran was right. He needed... A big fight changes whether, in the end, if one is not careful, the same familiarity that builds the strongest... Luca emerged from seclusion, taking in the but the events of the day weren't on his mind. He had to find Rollo. Ok, tienen que encontrar a Rollo para hablar con él y contentarse. Y ahí está la hermana de Rollo. Luca. Rollo me dijo que te dijera algo. Roxy rolled her eyes, shaking her head. Una aventura espacial, aunque no necesitas comprarla. Si eres valiente, ve a un lugar tranquilo. Es un acertijo, Luca. Mi tonto hermano quiere que lo encuentres. Luca looked down and kicked at the dirt. Mira, sé que se pelearon. Y la única cosa más molesta que mi hermano es mi hermano sin su mejor amigo. Así que estoy haciendo este favor. Ahora necesito que me hagas un favor. Cualquier cosa que haya pasado entre ustedes dos, arréglalo. Space Adventure, Touch You Need Boy.
you be brave or somewhere quiet. Ok, ok. Hay mucha gente en esto. Mr. Kerr pointed to his grinning mouth. Jeff was staring into the distance. Jeff turned to Luca with a furrowed, then gave an understanding nod. For a moment, the two now shared that same. Interesante. Siempre que hay festivales en los videojuegos hay que hablar con todos los que veas. Y a veces alguno te va a decir algo importante, pero la mayoría no. Sariel became flesh. Griffin looked away suspiciously.
que ir a la biblioteca, entonces, dijiste. Kato's eyes lit with Kato straightened up and cleared his throat as if Kato stared at Luca eagerly. Nada importante, otra vez los libros. Luca grabbed natural photography. Luca grabbed The Adventures of Hank Atomic, issue number 5. Kato removed his book from the desk and replaced it with Luca's, turning off. As he slid the book under the purple light to The Adventures of Hank Atomic, issue 5. Luca clicked his tongue with recognition. Kato began flipping through the pages, stopping when he hit a glowing word. Get away with such a grift. He continued flipping. Found you. Roof. Cart. Reaching the end of the book, Kato looked up. Griff. In. Roof. Cart. Griffin. Griffin. Griffin's Groove Cart. Quiere que vaya al stand de Griffin. Ok, gracias, Escudo. Ahora tengo que ir con Griffin. Lo bueno es que ahora ya sé quién es Griffin. ¿Cómo era? Por acá. No puede correr. No tiene botón de correr. Hey, Griffin. Before Luca could finish his sentence, Griffin handed him a... Luca shrugged, taking a sizable bite out of the... Luca tongued at his cheeks, feeling he reached into his mouth and pulled out a slip of paper. Come on. Se comió algo. Y adentro tenía papel. Y en ese papel seguramente hay otro acertijo hecho por... He shook off the bits of corn dog to read the slip. Luca finished off the remainder of the corn. I think you need some near the point of this. Algo cerca de la fuente, pero ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Cuál fuente? ¿Hay otra fuente? No me digas que hay otra fuente, porque yo no he visto otra fuente.
Pep, es Pep. A ver. Es Pep. Pico con Junichi mi energía cerca de la fuente, arriba de la escalera. Ah, ok. ¿Café? Cuando necesitas energía tomas café, o sea, debe ser la cafetería de este señor. A ver. Así. Lumi waved his hands around sarcastically. Que toma vuelo, pero no tiene alas. Es algo. Toma vuelo, pero no tiene alas. ¿Un globo? Rollo sheepishly handed Luke. Fly. Gracias. Lo siento, todo lo que pasó con tu mamá y todo. Siempre quise estar ahí para ti, ser un buen amigo, ya sabes, pero cuando dijiste que estabas saliendo con alguien más, me puse loco. Rolo, sigue siendo mi turno. Me siento como si necesitaras un nuevo amigo para que te ayude. Significa que no era lo suficientemente bueno, pero eso fue egoísta y estuvo mal. Yo estuve mal. Lo siento, Luca. Ok, se acabó la disculpa. Puedes hablar Luca ahora. threw himself at Rollo, hugging him as tightly. Y ya, se dio un abrazo. No te merezco, Rolo, bla, 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 bla. Yo tampoco te merezco. Por eso es que nos merecemos el uno al otro. Así que, ¿qué quieres hacer hoy? Podemos estar cerca fan algo cerca de tu mamá. ¿Dónde podemos investigar? ¿En serio? Vayan a la casa del árbol con Rolo. Ok, vamos, Rolo, a la casa del árbol, Rolo. Muy bien. La casa del árbol está hacia allá. No. ¿Aquí es la casa del árbol? No sé, es güey. Ya tengo algo más. Veamos si hay algo más. ¡Wow! Si hay más. Vamos a darle. Luca esta. wrapped a twig of thyme around Thumbfish half refined.
¡Guau! Un reloj. Propiedad de Sharper Valentine. Imagínate. Pero así todo tendría escrito propiedad de Sharper Valentine. ¿Debemos regresárselo? Ni siquiera creo que lo quiera de regreso. Lo dejaremos aquí en caso de que quiera recogerlo. Ok, ¿qué más? Luca placed his finger on the sometimes the best. Una botella con un mensaje. Malish 80 per whisky. For Harman. Luca wrapped some tape around the. Hey, you never know. ¿Qué se sabe? Eso es. ¿Qué es eso? Tiene muchas palabras escritas. ¿Para quién es eso? Valentine's Day. Todo. Luca stuck a toy. Those things always get dirty. And Es una pulsera. Ya no hay nada más. Pero no me puedo regresar así. No, no hay forma. Luca tied a. What fish could. Todavía falta más. Bueno, entonces voy a... ¿Dónde está la casa del árbol? Solo personal autorizado. Casi se me olvida. Me encontré a tu abuela esta mañana y me pidió que te diera esto. Rollo handed Luca an unopened. Es una carta. Espera adentro si quieres leerla. La Luca, carta. some things are going to happen that might be difficult for you to understand. If I am honest, but whatever happens, I need you to know none of this is fair to you. You have we both have. I wish there was a simpler way forward. But if God knows everything I've done. I hope someday you can accept love, Gran. Es una carta donde le dice a la abuela que siempre lo ha querido, que todo lo que hace lo hace por él, pero que va a pasar algo. Algo va a pasar que no le va a gustar. Luca folded the paper into his pocket. Luca was at a look, but that was fine. Words aren't.
untrue. A distant rumble shook the treehouse. Wow, ¿qué va a pasar? Un temblor extraño. ¿Qué fue eso? It was not fireworks. No, eran fuegos It was something the artificiales. boys couldn't possibly comprehend. Something as Algo old que no and podían cruel comprender. as time Algo tan itself. viejo y cruel como el tiempo mismo. ¿Qué pasó? Se congeló todo. A shockwave of cold tore through the room. A bitter, unfathomable chill. ¿Se Before murieron? they could react, it encased them in two boys, reunited by friendship. Only and so, our story ends on this melancholy scene. Y así termina nuestra In a historia. silent treehouse turned statuary. In a town for the rest of time. The end. Fin. No, that can't be the ending. I won't accept it. There are more endings, more possibilities. We are just going to have to sort through them all until we find the. Veamos. Mira, aquí hay otro. Que es el de... Ah, mira, aquí podemos huir. Podríamos huir. Ok, vamos a este. Y decidió huir. Luca drew himself up. He squinted down the barrel of the mission control defense cannon, aiming. Ah, He looked lanzó up with hacia allá. surprise. Oh, wow, 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 wow. Luca and Iggy winced as they sprinted. The branches clawed at them, reluctant after what felt like a marathon. Luca stopped in his tracks as they reached the... That was all he was able to say before Iggy. The boys tumbled down a steep decline and crashed with a wheezing thud. In fact, it... Chapter 5. Signs. They stood silently. The sky was like with each breath a plume. Let's keep moving. Luca pulled Iggy to his feet as they gazed across a snowy terrain. Wow. Encuentra un camino a casa. Luca, Luca ¿estás had ahí? almost forgotten the walkie-talkie. Ah, yes. Luca looked at Iggy with a resigned sigh. Luca. A mis padres. Nunca tuve el honor de conocer a tu padre, pero tu madre seguro era una Luca cosa. winced, shoving. Vamos a seguir buscando el camino a casa. Ok. A disc of smooth to faint seam. Wow. Acabemos con esto.
Veamos qué podemos hacer para quitar la nieve, qué podemos hacer. Una bola de nieve, claro, ¿por qué no? The boys stared in disbelief at the sign that now clearly read, Estamos en Pico Pies, ¿cómo es eso posible? Si huimos del pueblo, ¿cómo regresamos aquí? Quizás solo demos la vuelta. Sigamos caminando hacia acá. Wow. Ah, mira, mira. Esas cosas no estaban aquí. Looking down at the frozen stream, Luca could faintly see a school of minnows encased in. Algo extraño pasó aquí. Los peces no tuvieron The tiempo de crunching of huir. footsteps trailing Luca, he looked back to see Iggy's face twisted with. Todos desaparecieron. Me voy, o sea, me va a dejar solo. Luca peered upward at the darkening. He let out a long, faintly. Seeing Iggy in such a pathetic state gave Luca allowed himself to collapse next. The boys huddled together for warmth, and if not for exhaustion, their minds would be. As it was, all they had energy for was to sit. Iggy motioned sarcastically to his half-deformed face. Bueno, ahora te está explicando que no lo culpa por haberla apretado, para que le pasó eso, bla, 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 pero que es una buena persona. Eres de buenas personas. Iggy shrugged. No entenderías. Los rolos son, la neta, juntos, riendo y llamando a ese casa del árbol. Iggy now what? Por eso los molestaba. Ya. He wiped his nose with a sleeve. Luca gave a warm chuckle. Iggy cleared his throat as he wiped his eyes. Iggy arched into a Luca's eyelids began to. That's all Luca could whisper before Iggy snuggled in.
The house smelled of warm bread. Luca was playing with toys. He looked up to see his mother held his father's head in her lap. A voice behind Luca spoke. This is Luca turned to see his own, the doppelganger from his dreams, still clad in a yellow hazmat suit, still carrying a... Aww, look at this perfectly cozy scene. The figure picked up a toy block. It's amazing the facades that one can build given the right. Not that I blame us. These you don't remember. Luca snatched the block from the figure's yellow-gloved hand. The doppelganger pointed to the couch. The last day we saw him, the day he chose. Luca turned to look at his father. Still, that's not true. The doppelganger waved his hand dismissively. Everything is true here. It's just a matter of... Let me show you. The world flickered and pulsed. Luca was sitting next to his bed, listening to his heartbeat with what the doppelganger limped into the room. No, we both know. He grabbed Luca's hand and guided the stethoscope. Luca heard muffled shouting. It was his parents. Do you remember what we did next? Luca gave a slow nod and crept down the... He could see the outline of his mother at the bottom of the stairs. Damn it, Walt. We can't afford to get involved in... She was scared. His father stepped forward. What am I... There's a sickness in this town, and we both know who's behind. I swore, and I won't turn my back on them. Luca's mother grabbed Walt. She was crying. Walt calmly removed Eleanor's hand. What's right is right. I could never live with myself if I let Sharper get away with this. Es un sueño que está teniendo Luca en el que pelean sus padres porque el papá quiere ir a investigar qué es lo que está pasando con el pueblo, pero la mamá no quiere que vaya porque es peligroso. Eleanor raised her voice. Spare me your bullshit, Planet. What about our son? Luca flinched, dropping the... Walt turned with a panicked... Luca? Is that you? With tears in his eyes. Luke, Mom? Walt dropped to a knee to meet Luke. Nothing, buckaroo. Luca placed the stethoscope against his father's chest. It sounded like you were... Walt gently removed the device. Listen to me, Luca. I have some... I'll be back in time to talk. Luca hugged his father tightly. Promise? Walt stood up and walked to... I promise. With a wink and a grin. A figure approached sound. It stood above them. Slowly raising one hand above Iggy, it snapped out two... From a deep slumber, Iggy... Whether it was the calming presence or the recognition that he was... Iggy felt his clenched fists. Luca looked up, gradually remembered. The figure exhaled a cloud. When it came to complete strangers, Iggy had trouble. Ah, mira, esa debe de ser la que está contando la historia, porque dice que es solo un observador de las posibilidades infinitas de la chica. ¿Tienes nombre? Iggy huffed with gratification. Nat began to turn away. Iggy turned sharply and began to... Realizing he'd worn their patience that... Luca and Iggy turned around. Nat took a deep breath in. Nat exhaled slowly, then... For a brief moment, Luca and Iggy let themselves believe that some great map until they opened their eyes and cold and disheartened. Dice que si viajaron a un universo paralelo en el que está congelado el desierto, y ella dice que está a unos pocos centímetros cerca de la verdad. Aunque
la realidad es mucho menos fancy. Este es el original. Ustedes crecieron aquí, pero el pueblo que ustedes llamaban hogar por los últimos años es una réplica. Un remarcable logro de ingeniería para hacer costos, pero nada más que una réplica. Eso es imposible, es demasiado trabajo. Necesitas un pueblo entero para replicar un pueblo entero. De hecho, lo que puede ser movido es movido y lo que no requiere un duplicado perfecto. Nos hubiéramos dado cuenta. Alguien se hubiera dado cuenta. ¿Tú crees? Nuestro cerebro tiene una verdadera aversión a la discontinuidad, una revolución, de hecho. El cerebro tiene una poderosa manera de limar los bordes puntiagudos, manteniéndolos sanos. Nat narrowed his eyes. Luca began to laugh uncomfortably. He looked down at his feet. His eyes started back and with a sudden pain. He sprinted off into the pale distance. As Iggy turned to follow, Nat called out. No es demasiado tarde para regresar. Simplemente vayan al oeste a través de Woods. Chapter 6. The Sword. Nat expressed his sympathy with a shrug and saw he'd given Luca and Iggy what they needed. As Luca sprinted across the snow, the events of the past few days Rollo said he was underground somewhere. Mr. Kerr tried to cover it up with lies. The clipboards were hell-bent on capturing. It all seemed to point to Perennial, but right now, there was one thing that... Luca stopped dead and the tree was gone. Uprooted and moved, he dropped to his knees and dug wild. His numb hands hit something. A dry whisper escaped. Ya no está el árbol favorito de su papá, pero sigue estando ahí la tumba. There was no reply. Just... Iggy finally noticed the tears welling in Luca's eyes. Suddenly, they heard the crunch of a... Alguien se acerca. Se esconden y están. Son de diferente amarillo los trajes, qué interesante. He bent down to scoop up a snowball and lobbed it. Luca stuttered through heavings. Iggy gave Luca a solid smack. Luca wiped his eyes with a sleeve.
Iggy flashed a mischievous smile. Iggy and Luca shared a skeptical look. Iggy darted behind a large pine and began. He emerged holding a shoebox with a crude skull. Luca rolled his eyes. Iggy stifled a Iggy triumphantly raised. Pues ahí enterró unos fuegos artificiales muy potentes, pero cuando regresó a buscarlos ya no estaban. Y no es que ya no estuvieran, sino que eran ellos los que ya no estaban en donde estaban originalmente. Luca and Iggy inched up to the edge of the Arctic air, breathed out. Ese hoyo es la fuente de todo. Mr. Kerr gazed down the abyss. Kerr scratched the back of his head. His face contorted. Kerr snapped. Iggy turned to Luca with a slap.
her side into the... With a nonchalant flick, Iggy tossed... With a growl, Kerr leapt at Iggy. Iggy tried to twist away, but in the struggle they both thumped. Luca dove forward, bracing Iggy's... His grip was made precarious, but he could see Kerr further down, clinging to Iggy's... Suéltanos y sálvate tú. Mr. Kerr gasped. With a wild look in his eye, Mr. Kerr began to hum a proud. Luca's hand began to cramp. His voice... Luca felt Iggy loosen him. Every muscle in Luca's... No somos amigos, así que no tienes que salvarme. Luca felt his hand slipping. A calm settled over Iggy. Iggy's voice was Luca, déjame colder hacerlo. than the bitter... Soy un bully, así que suéltame. Déjame hacer algo bueno por una vez en la vida. Luca no tenía opción más que aceptar o rehusar. Aceptar. Luca had no choice but to accept Iggy's request. With a quiet blink as his fingers slowed... The two silhouettes were swallowed by... Eso fue una buena despedida, Iggy. Hasta para atrás, rápido. El sacrificio de Tamega salvó al pueblo. Un tiempo, por lo menos. We have some idea what that would look like. A fierce twinkle flashed in... Luca Von With a Twinkle. chuckle, Nat turned and walked west. Luca Van Horn, you're gone. Vas a salvar al mundo. Dumbfounded, Luca followed behind him, trudging through every step, taking him further. To be continued in Beacon Continuará Pines, Pines Harder. Beacon Pines 2. Pines Harder. Revenge served cold. La venganza se sirve fría. Second time's a charm? Segunda vez es... Second time's a charm. Charm. Wait, that's it?
This ends with a crummy cliffhanger? I was even starting to... No way. I refuse to be associated with... Let's go back and find something more definitive. Busquemos algo más definitivo, o sea, que sería... Pero, como ya se está haciendo tarde, busquemos el final, que debería de estar aquí. O no sé si aquí o aquí. No, pero ahí no tengo nada. Entonces sí, debería ser aquí. Ok. Ok, estamos en la casa de ella. Y el cielo comienza Luca began to romperse. respond, but the sky answered for him as the clouds above began to break, revealing patches of star-filled summer night. Ok, el cielo comienza a abrirse y se ven las estrellas. Y vamos a conocer a Rol. Luca stopped himself mid-sentence. Ok. Vamos a la casa del árbol y ahí te platicamos qué pasó. Luca saw Beck skulking. Beck grabbed the wrought iron bars and shook the gate. Ella quiere conocer el secreto, pero quién sabe cómo le hizo para que se abriera. Escóndanse. Salieron a investigar. Ese es Here's Valentine. Beck's voice was in excitement. The mysterious figure retracted their mask. Ah, es la abuela. A chill ran down Luca's spine. His vision blurred. Beck stifled a sharp wince, and Luca looked down to see himself. Gran tousled her hair back under the face mask. Gran gave Eris a curt nod and Wow. Chapter 5. What big ears you have. Luca sat shivering, and after checking to make sure. Pasa. Parece que viste un fantasma. ¿Por qué te espantó esa vieja en el traje? Era mi abuela. ¿Era tu abuela? Sí. Ok. Estoy seguro de que existe una perfecta explicación razonable para todo esto. Vamos a la casa del árbol para pensar. Ok, vamos con Rolo, rápido. Ok, ya es tarde. No, por ahí no. The clipboard finished writing with a scrap. Mr. Nuncreed. He snatched the pad and scribbled his name so... The clipboards looked at each other for a moment, then broke into laughter.
Más aguas, que ese también es malo. Regresa a casa porque ya es muy tarde para andar paseándose por la calle. Bla, 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 bla. Oh, pero hay mucha gente en la calle, aunque sea tarde. ¿Qué opinas? Ok, sí, sí, sí. Hay mucha gente por todos lados. William Kerr and Gus Valentine proudly surveyed the half. The mayor gave a half. Kerr locked his arm on Gus. With a glimmer in his eye, Kerr gestured grandly. No hay nada importante. Bueno, sí es importante, supongo, pero vamos todavía. Sí, sí, sí. Ya ahora estamos a punto de renunciar y irme a casa. ¿Quién es el nuevo? Me llamo Beck. Tú debes ser Rolo. Veo que mi reputación me precede. Bienvenida a Control Misión. Rollo waggled his head with pride. Hice algunas mejoras.
cuentan la otra parte de que encontraron, Rollo let vieron out a que low la whistle. máscara era su abuela. Rollo and Luca shot back a look. No, la líder no es ella. O sea, que dice que llegó hace poco a cuidarlo y le pregunta que si conocía de antes a su abuela y le dice que no, y entonces le dice, pero ¿está seguro que es tu abuela? Y pues no Luca está gazed seguro. out the window. Solo digo, suena como algo extraño que ha estado pasando desde que ella apareció. Podríamos decir lo mismo acerca de tu familia, pero tienes razón. Luca, tu abuela está ocultando algo y Pa siempre dice cosas que dice su papá. Necesitamos investigar la casa. Si mi abuela realmente está escondiendo algo, ¿no crees que ya me hubiera dado cuenta? Ese es el punto de esconder algo. Supongo que tienes razón. La abuela ha estado dejando la casa por horas toda esta semana. Les hablo mañana cuando no haya moros en la costa. Podemos empezar a llegar al fondo de esto. Ok. Vámonos. Ya, Chapter 6. otra vez capítulo. Secret. Summer forged ahead. Luca walked home slowly under the pale starlight. Reaching home, he slipped quietly into bed. Ok. ¿Qué hora es? Hoy. Ya voy. ¿Qué es eso, Rolo? Esa ridícula cosa que traes en la cabeza. Sí, van a investigar, bla, 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 bla. Ok, empecemos. Luca and Beck rolled their eyes as Rollo struck. Rollo flung open the He coughed. Ya, este se va a dar vueltas por toda la casa hasta el final va a encontrar. A look of realization. All three kids snapped to glance at each other, then sprint. En la cocina, en la alacena debe de haber las llaves para poder entrar a donde están las cosas que están buscando. Before he could finish, Luca. The three crowded around the hut. With the glass doors opened, their eyes searched for it, but they only as Beck pulled
one of the teacups. It slanted forward. The entire hutch began to rustle. Luca jostled each cabinet drawer in turn. He fingered through the filing cabinet, pausing at a bulging folder label. For a long moment, he just... Luca nodded and caressed the label. Rollo swiped the folder from the drawer and began leafing through the pages. He whistled to himself, barely. He stopped at a page and mimed. Rollo looked up with heightened surprise. Encontraron notas del papá de Rocco. No, no se llama Rocco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que era doctor. Rollo's finger traced across the page. Rollo scanned through several more pages. Luca, staring blankly at... Rollo rustled the folder, trying to loose more paper. Luca frantically shoved the remaining cabinet folders, trying to find... Luca slammed the drawer shut. A spider web of string connected, interspersed with hastily... Creen que la abuela es una asesina en serie porque hay en la pared una telaraña de cosas pegadas, unidas unas a otras con la vida de todos en el pueblo. Barriles explosivos y jarras de mermelada. Incendiaria. Rollo casually spun open a lid. He smacked his lips. Rollo plunged his hand in the jar. Rollo offered the slimy note to Luca and licked his... They crowded around a worn-down old man. Rollo carefully traced the path with his... He jabbed down at the end point.
Luca looked up from Beck flicked off the light, and they became overhead, creaking floorboards bent. Alguien se acerca. The kids looked up, the tilt of their neck. Then suddenly, it stopped. Without realizing, they'd been holding their breath. A muffled male voice broke the silence. A final few footsteps reached the entrance above them, and the voice now echoed. ¿Hay alguien ahí abajo? The three kids shuffled to the corners. As he began to descend the Chicos se stairs, escondían. the man's voice punctuated hombre every new step. Seguía Thump, preguntando. thump. No voy a... No estoy aquí para herirlos. Estoy aquí para ayudar. Thump. At the Solo- bottom step, Supongo que no Rollo es shifted nada. suddenly. Luca gave him an intense, chastising look and whispered through clenched. It was too late. Rollo was already inching toward. He screeched as he charged. With all his weight, Rollo. From the dark corner, they saw something. Luca scrambled to the hut, pressing his fingers to the man's Rolo neck tacleó a la persona que estaba bajando as Beck flicked back on the light. y es el señor Tolliver. Chapter 7. The interrogation of Hiram. Still unconscious. His hands were bound with rope. The kids huddled in a circle. One thing was certain. Amarraron al señor Tolliver a They una needed to know silla what he was doing, and after some para deliberation, saber qué estaba pasando. They room de clase policía bueno, policía malo, interrogación. Good cop, hard cop. Chill. No, hard cop. they'd run the classic good cop, hard cop interrogate. Rollo brandished a stick. I've got this. Rollo swaggered past the chair which propped up the slumping Hiram. Without even looking at his captive, he began. Mr. Tolliver remained. Rollo Bueno, spun lo van a around. interrogar. He'd clearly expected. Pero como Rolo es tan Beck tonto, and no Luca sé qué gave le each va a other, and decir. Rollo slammed his fist. He grabbed the table lamp and. Mr. Tolliver groaned. He recoiled with a The chair wobbled as he attempted. Mr. Tolliver could only make it with a gruff tone. The doubtful expression on Beckett. Ay, Rolo, qué hueva lo que es. Rollo, hitting his stride, no, was now no es channeling un every personaje detective que trope digas, his "Uf". memory could recall. He slammed the table again. Mr. Tolliver's voice he was nearly. Mr. Tolliver was in a daze. Now. He shook his head, feeling more. His voice faded to a whisper. Dice que la abuela fue hacia la fuente, y ya sabemos que es la fuente, que es donde empezó el pueblo, donde todo empezó, With that, Mr. Tolliver. y se desmayó. Rollo swung around with a. Vamos a la biblioteca a ver si encontramos algo sobre la historia del pueblo.
Estamos investigando sobre la historia del pueblo. Chapter 8, 6 feet under, 3. The kids spent the rest of the afternoon combing through dusty pipes. Luca tried to shake the thought of Gran's basement. Explosives. Message. Gran was the only family he had left. But the old map with the symbol of... As the sun began to set, the kids were... Sí. Rollo shut his book with... Rollo muttered under his breath. Beck slammed her finger down on the... Something tickled the back of Luca. El nombre de una tumba era J. Hartford y encuentran que su abuela, el nombre de su abuelo era Juniper Hartford. Quizá había dos J. Hartfords. Mrs. Hartford is survivor. La señora Hartford sobrevivió por su joven hija Hartford. Mi mamá, el nombre de mi mamá es Eleonor. Ok, esto se está poniendo loco. Si tu abuela murió, entonces ¿con The quién vivo? question hung. Beck rubbed Ya her. es de noche, hay que cerrar. Ya casi son las 10. Nos vemos mañana. Luca's heart was pounding if he was lucky. And of course, there was Mr. Toller. Dealing with him would be the first. Luca shook out his arms to calm his... He held perfectly still. She was asleep. His only hope was that she hadn't found Mr. Toller. Y ya no está el señor Tolliver. Mr. Tolliver was nowhere to be... Or maybe Gran knew everything. Luca's hungry stomach, not realizing it, he'd gone the entire day without... Luca rushed over to the pile of jam jars, unscrewed one, and... He flipped the lid to read the label. Mira, estoy pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a dormir? ¿Voy a donde está la abuela a despertarla? A dormir. Ya no está la abuela. Oh, por Dios. Confía en el proceso. Vamos a... As Luca climbed the final stair, the emotion... With each consecutive step, his stride began to... He tried to grab for the railing. Something was wrong. Luca groaned and tried to move. His limbs might as well have... Through numb lips, Se comió un poco de mermelada y parece que algo tenía y por eso se desmayó. Sweet boy, what did you get yourself? ¿En qué te metiste?
descansa ahora, déjame manejarlo todo. Chapter a speech to Ed. Luca awoke to find him. He moaned into his pillow. Or rather, why was she trying? Shaking the questions from his woozy head. Hoy es el festival. Ahí están mis compas. Y dicen que van rápido porque ya va a empezar a hacer las palabras de Augustus inauguración del Valentine nervously festival de wiped his brow. Augustus Valentine. Yeah. Is this thing on? Gus cleared his throat and awkwardly loosened. William Kerr bounded on the stage with the. He gave Gus a hearty slap on the back. Mr. Kerr pulled a thick stack of note cards out. Ha dado su discurso, bla 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 bla. El cambio es una poderosa cosa, es inexorable, inevitable, innegable. Estoy agradecida. El cambio es la razón de que estamos hoy juntos. Bla 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 bla. Ya. Mr. Kerr took a moment to survey the crowd. He wiped away a single. He thumped the podium to. Mr. Kerr nodded confidently. The crowd was silent. Mr. Kerr methodically made eye contact. His voice began to build. Y de repente una explosión. The crowd began to look around nervously. Mr. Kerr Y quickly sigue flicked through his. hablando. Habla y habla y habla, bla 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 bla. He raised his hands up to the heavens. Y otra vez. At that moment, a merciless for a man like William on a stage. There's that ice again! Maybe we should just quit? Maybe you should just close the book, walk away, and never think of me again. Sí, debería, porque ya es muy tarde, pero vamos a intentar otra. Esperen un momento.
Ok, un intento No, más. we got a little closer this time. Please. Necesitamos intentarlo otra vez, por favor. Ok. Pero ¿con qué nos vamos? ¿Con qué historia? En la cuando estábamos interrogando. Híjole, pero ahora ya hay más opciones. Slide. They'd run the classic good. Luca and Rollo ducked behind a barrel, leaving with a few crisp. Mr. Tolliver looked down and shifted a bit. Beck caught herself before letting the surprise manifest on her face. She'd already gotten him to reveal his relation. This was going to be easy. Mr. Tolliver wriggled a bit in his restraints. Beck quickly removed. Mr. Tolliver rubbed the growing knot on his forehead. Beck twirled her hand as if to prompt Mr. Tolliver. Beck shook her head and clicked her tongue. Mr. Tolliver let out an amused huff. Y revela toda la información que van a destruir la fuente. Beck was on a roll now, playing Mr. Secretos bajo tierra. No sabemos, pero puede ser una clave para algo. Heading for the stairs, Mr. Tolliver hesitated. She grinned and gave him a pep with a shrug. He continued up. Beck blinked. Ay, te digo que Rolo es... Ay, no. Se supone She que es turned to the divertido, table and began pero tearing no small lo scraps es. of paper. Beck marked each scrap of Luca and Beck looked at Rollo with amazement. Wow, Rolo. Te la acabas de sacar chido. Descubrió que eso es un anagrama. Pero ya lo volvió a cagar. Ok, vamos a investigar la farmacia de... La farmacia ya. Ella está cuidando aquí, pero el señor Tolliver ya debería de haber regresado y no pasó por ahí. Pero bueno, apúrate a la farmacia. Vámonos aquí. De la chica.
looked around nervously. Eris's cry hung. Están hablando sobre lo que pasó, bla bla bla, bla bla bla, que el papá tuvo la culpa, el otro apareció para ayudarlos, pero ella dice que si algo sale mal les van a echar la culpa a ellos y ya. Niños, ya es tarde, váyanse a su casa. ¿No sabes algo? Siempre sabes algo. Conocimiento. Existe entre saber algo y hacer algo acerca de eso. Odio cuando los villanos tienen un punto. Sí. Ahí está este niño. Solomon stood proudly at the entrance, holding a brown bag overflowing. Solomon, estamos buscando a Mr. Nutgrid. ¿Sabes si está aquí? Creo que no. Entonces se van a sacarse sus dulces. Digamos que Solomon tenemos shoveled a un arreglo. surprising amount of licorice into his mouth. Ok, está cerrado. O sea, esa clave es del teléfono, ya. Bueno, yo digo, ¿no? ¿Quién sabe? Deck cupped her hands on the glass. Underground secrets. La Deck clave. flung open the door, and they all. Luca cracked his knuckles and entered the. Whoa. The inside of the phone booth dropped loose from its without even the space to panic. They closed their eyes. Suddenly, the chaotic descent slowed. It was unclear where they ended up. The air was stagnant. Todos tienen escrito algo. Vamos a investigar si encontramos una clave o vamos a agarrar cosas y aventarlas otra vez. Ah, este tiene una máscara rota. Encontramos.
Rollo's hands hovered over the field. Y ahora apretó algo. Escóndase. ¿Dónde? No hay dónde esconderse. Ah, ah, ah. Ahora necesitan venir conmigo. No vamos a ningún lado contigo hasta que tengamos respuestas. Si los mantengo escondidos hasta que termine el festival, los podré salvar el pellejo. No nos importa nuestro pellejo. Joseph waited for a moment in silence. Tu padre y yo fuimos amigos He hace mucho gestured toward the tiempo. strange tubes. Todo esto es verdad. Yo solía cargarte en mis rodillas. ¿Qué pasó? Lo mismo que siempre pasa. Realidad, complicaciones, vida. Éramos un equipo, Walt y yo. Un doctor idealista y un farmacodependiente. No, farmacista. No sé. Los dos juntos ayudando, amigos. O sea que eran como compañeros. No, éramos compañeros. Bueno, es que no era la traducción. Más bien es como si fuera su compadre. No, éramos compañeros. Él ayudaba a los pacientes y yo lo ayudaba a él. Sí, eso suena precisamente como compa. Nuncreed let out a growl. Luca, necesito que sepas esto. Necesito a alguien que sepa esto. Un día, Sharper Valentine llegó con nosotros y dijo que tenía una oportunidad. Había encontrado algo que no entendía. Y nos iba a pagar una buena lana para ayudarlo a entenderlo. Y mi papá dijo que no. Tu padre y yo creíamos en ayudar a la gente, pero la cosa que nunca logré que entendiera era que es más fácil ayudar a otros si primero te ayudas a ti mismo. Esa es una clásica línea de un compañero que se convierte en villano. Walt, amabas tener la razón. Bueno, no. Ser justo, derecho, fue hacer las cosas bien. Casi más de lo que amaba a su familia. Él estaba mal acerca de una cosa, creo. Cuando él me pidió que no aceptara la oferta de Valentine, él dijo: Joseph, si una persona dice sí una vez a Sharper Valentine, él se asegurará de que le siga diciendo que sí hasta que muera. He shook his head. Sharper se fue hace mucho, pero aún me tiene diciendo que sí. ¿Hay algún punto en esta historia? No, la verdad no. Solo un viejo tratando de retrasar lo que Nuncreed necesita took a hacer. menacing step towards. Intento mantenerlos a salvo. Intento mantenerlo a ustedes y a Juniper fuera de esto. Pero ustedes me forzaron. Luca began to laugh. ¿Qué? Juniper. Oh, no. The color drained from Nuncreed's face.
Ya le dijeron todo el plan de la abuela, lo voy a echar a perder. Nuncreed grabbed Luca by the shoulders. A jolt of realization struck Miss. ¿Qué es la fuente? Si intenta destruir la fuente, esto puede y, Dios mío, va a congelarnos a todos. Necesitan correr. ¿Correr a dónde? Lejos. Tan lejos de este pueblo como puedan. Vayan al oeste y no miren atrás. Eso no fue como esperaba, pero vamos a seguirlo, ¿no? Claro que sí. Nos vemos del otro lado. ¿Estás bien? Sí. Vámonos. Amo este pueblo. Chapter 8. The cold. Beck leapt up, allowing dimness eclipse her only points of reference. She heard the tinny once she stopped fighting against it. Then, all of a sudden, as if minutes had passed in an instant, a burst of wintry airs. Wow, mira. Esa era la salida. Yo sé supuestamente a dónde tenemos que ir, pero... Y hasta sé lo que tenemos que hacer, pero no me voy a dejar hacerlo, así que... Encontrar al señor Kurikurik. Así que debe de haber ido a la fuente. ¡Ah, la fuente! ¡Claro! La fuente. Oh, se sigue con sus tonterías. La fuente. They rounded the corner to the frozen town square. They spotted Mr. Nuncreed inching. He held his arms out gingerly. Upon closing the distance, Luca recognized what Gran stood confidently at the edge. Nearby, a wheelbarrow had been emptied out. She held a lit torch, which... Juniper. Ay, no sé lo que piensas que estás haciendo, pero te aseguro que no, esto no va a resolver nada. Si sueltas eso, vas a destruir el pueblo entero. No fui yo quien destruyó el pueblo. Te he estado observando, yo sé. Ay, no, sé lo que has estado haciendo. Tú y tus conspiradores. Abuela, ¿qué está pasando? Luca, tú y tus amigos necesitan irse en este preciso momento. Escucha a tu abuela, Luca. Eso es entre ella y yo. Back held steadfast. Luca approached closer. Mr. Nuncreed spun back toward Gran. Lo has entendido todo mal, Juniper. Deja esa antorcha. No entiendes lo que estás haciendo. ¿Cómo puedo confiar en ti para hacer lo correcto? Walt me dijo todo. Él confió en ti y tú lo traicionaste. Nunca sabías que toda la vida de este hombre es una mentira. Si no hubiera sido por él, tu padre posiblemente seguiría vivo. Mr. Nuncreed winced with his voice hot. Eso no es verdad. They both now yelled, making their peace with the wind howled with it. Walt was como un hermano para mí. Walt fue como un hermano para mí.
solo teníamos diferentes ideas acerca de cómo afecta el cambio. Muy conveniente que tu manera ocurrió para rellenar tus bolsillos. Eso no es They justo. menaced at each other, both catching their breath. The moment balanced on a knife. Amid a blur of emotions and memory, the wind calmed. El viento se calmó, así tú. Él empezó a llorar, cantar, llorar, ¿no? Cantar. No sé, ¿qué empezaría? Pues uno empezaría a llorar, pero... And in the stillness, it was all just falling to his knees, the tears crystallized. Gran stared at Luca for a moment. She stiffened up and... Una vez que su preciosa fuente sea destruida, veremos cómo su lealtad cae. Ignoring his final plea, No. she smiled and exhaled in relief. The torch echoed as it ricocheted down the hole. Pues yo sé, aprendí una lección muy importante en la vida. Si quieres que las cosas cambien, debes de estar dispuesto a... Before Gran could finish, Otra vez. Gran only had time to spit her attempt to shield him. Unflinching love, there was no contest. Her warm embrace, that is where they remain. And so, in a town brought the end. Well, that was on the bright side. Now, we just need to find a way to deal. Ay, bueno. No sé si será por aquí el final o será de aquel lado. O será por el medio. Por aquí. No, pero no hay nada por ahí. No, es que creo que ya desde ahí atrás nos equivocamos. Pero vamos a suponer que se pone a cantar. And in the stillness, after the death of his father, Luca had trouble sleeping. Después de la muerte de su padre, Luca tenía problemas Each para night, dormir. his mother Cada would sit noche at the su foot of his madre bed and se hum a sentaba gentle en la melody. pierna de su cama, en los pies de su cama, y tarareaba una It was the gentil only melodía. thing that could calm his mind. Y era la única cosa que podría The calmar only su thing mente, that, la única however cosa briefly, could make it all seem okay. que hacía que todo pareciera That melody ok. pervaded every memory Luca had ya shivering in the sabemos. raw snow. Gran lowered the torch as recognition slowly set in. Those countless, the incomparable loss. She let the torch fall to the... A few steps toward Luca was all she could bear before dropping to the snow herself. Through a flood of tears, she began to hum a... Y ella le empezó a hacer coro, la abuela. Luca lifted his head in astonishment the last time he heard that melody. ¿Cómo te la sabes? Lo siento, mi pequeño Búcaro. Las únicas personas que me llamaban así eran mi mamá y... Luca Digo, mi blinked papá through y tu blurry, mamá. watery eyes, trying. He could just make out the impression of... He peered across the snowscape at the woman on... Something about her was undeniably smaller, older. Mamá, así es, Búcaro. Mamá. Luca
united as fast as they held each other close. And the Leonor, pensé que te habías ido. Tú deberías saber que nunca abandonaría a mi Eleanor hijo. looked down at Luca, tightening her embrace in an appeal. ¿Cómo? Tú eres un hombre inteligente, Joseph. Sé que habrías armado un rompecabezas ya. Estuviste expuesta. Nunca te dejé. Siempre estuve aquí, Luca. Bueno. Estaba descubriendo cosas, bla, 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 bla. Toda la historia que ya hemos visto 20 veces. Joseph slumped into the cold. Esto no se puede detener, es demasiado grande. Intenté vencerlos en su propio juego, pero me cansé de pelear fuego con fuego. For the first time in a long time, No más mentiras, lo veo ahora. Hay una mejor manera de estuprar. Luca La gazed verdad. down at Nuncreed with pity. Joseph stared into the... Vamos todos, tenemos que destruir una fiesta. No entienden, ella siempre gana, él siempre gana. Chapter 9. The Devil You... 7 months. Eleanor Van Horn crept. She no me stopped in front of the... regresen. No turning back now. She raised a trembling hand. The stolen keycard worked. She was immediately hit. It was some sort of laboratory. In one corner was a desk covered in... She rushed to the desk and began shifting. They were experiment reports on some... There were dozens of them. Eleanor heard the sharp echo of footsteps. She was out of time. Her eyes scanned the room. Eventually, muttering a curse under her breath, Ok, se acabó, acabo de hablar. Este hombre es un mentiroso. Disculpe. No, no te disculpo. Este pueblo tiene un peligroso secreto y Perennial Harvest solo existe para mantenerlo escondido. Es ridículo. Ellos agarraron el pueblo entero y lo movieron bajo nuestras propias narices. No tiene sentido. Mr. Kerr addressed the crowd with a... Es absurdo. Es imposible. Una excusa para que el pueblo entero esté en un solo lugar. Ellos están planeando algo horrible. No sé qué es, pero esta gente está enferma. No lo escuchen, no tiene pruebas de nada. Yo soy la prueba, yo soy Eleanor Van Horn. Whispers filtered through the crowd. Ella no es la que está enferma. Ustedes dos payasos. Todos ustedes saben que hay algo malo con este pueblo. Era más fácil mirar hacia otro lado. La verdad es... ¿Qué pasa? Suficiente, señor Nuncreed. Torment dragged on Joseph Nuncreed's face. Oh. Sí, señor.
Llévenselo. No, quiero que vean esto. Oh, la siempre tempestuosa Eleanor Banghorn. Has puesto los cuernos de mi lado como una semilla, bla, 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 bla. Bueno, este niño es en realidad el viejito que se murió, pero no se murió, solo se hizo joven. He paused for a moment. Kerr gave a bow of deference. Gasps rippled through the crowd. Solomon pulled a glass vial from in one smooth motion. A triumphant smile grew up. His body and face. A hushed horror. This is a story. ¿No viste venir eso? Sharper examined his nose. Esta es la mejora. Todo se ve más pequeño ahora. Eleanor tenía razón acerca de algo. Este festival era una trampa. Quería que todos fueran testigos de mi glorioso retorno con sus propios ojos. Esto es una celebración, bla 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 bla, porque están todos con esa cara. Sharper choked out a crude, frustrated grumble sprinkled through. William Kerr gave a subtle nod to the clipboard. A helpless, quiet settle. Nada de esto sería posible sin Joseph. La gente merece saber cómo ayudaste y lo leal que has sido. Sharper addressed the crowd. He'd planned this moment for so long that now... Mr. Kerr flourished. O sea, resulta que ese tipo es solo un actor, Patrick C. Montesquieu, bla 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 bla.
Sharper coughed up one final laugh. And so, Sharper set about remaking the fertilizer factory sales rose steadily. Beacon Pines became famous, a secretive town that, for the right price, gifts that became more. The end. This is wrong, but you can feel it, right? We can't let Sharper win. He might. Let's see. Todavía no ganamos. ¿Qué falta? Mira, es que tenemos dos. ¿Podrá ser esta? No sé, es que no sé si será la del medio. ¿O será cambiar esta? Que nos llevaría a una variante más cercana. No sé, me voy a ir por acá a ver qué pasa otra vez. No, es que se va a regresar un montón cuando le revela toda la verdad. There was a malice Había lurking behind those malicia eyes, detrás de esos ojos, like a trap ready to spring. como una trampa lista para saltar. Luca felt the weight of Nuncreed's hand on his shoulder. Something wasn't. He didn't know why. Luca twisted free of Nuncreed's grasp. Sabes que tu papá y yo fuimos buenos amigos, ¿no? Puedes venir a mí cuando quieras, para lo que sea. Sí. The two scurried off, eagerly formulating. ¿Qué hacer entonces? Esperar en el... para ver si aparece Rolo. Sí, es para allá. No, no es para allá. Estoy muy cansado. Ay, Luca Ay, gently nada, bade for skimming the. pero puedo salir, no, no puedo salir. Y vámonos.
aired a long holler into the woods. Le dije que está muy largo. Sé que iba a estar más corto. Luca felt his eyes getting heavy and plopped into the beanbag. He conceded to its lumpy embrace. Once again, Luca found. This time, he took a single. The world flickered and he found himself the sword. He plopped down cross-legged. Soon enough, Luca stood up and he plucked the glowing. The voice of his father. You made me proud, Buckaroo. Luca turned to face him. Dad, what is this? A warm grin grew across a place where everything that has been. And Luca found himself staring at his. Wait. Another voice spoke out. As Luca, that's without knowing why. Luca, is any of this? Luca's father bent down to smudge away a tear. Of course, I'm as real as the part of you that. Luca turned to look at the older version of himself. And you? The doppelganger choked back tears. I'm as real as the part of you that's. Through his tears. His father pulled him in for an embrace. Time to go, Buckaroo. Time to go, Buckaroo. Luca was startled from his dream. A commanding voice just as Luca sprang to lock the entry hatch. Chapter 5. Dangers Big. Luca stumbled back, keeping his eye as his hand grabbed a large fake. The large figure cocked its head. ¡Es Rolo! Luca's jaw. He peered more closely at the man. Something about him was only bigger. Sí, es Rolo, pero más grande. Ha cambiado. ¿Cómo? Unos de esos personas con sus trajes amarillos me tomaron y me llevaron a no sé dónde. Me echaron en una bolsa. No, pusieron una bolsa en mi cabeza. Hacía frío y olía como a alberca. Creo que era un laboratorio subterráneo o algo así. Hicieron mis manos grandes. Mira. Rollo proudly presented his hands. No fueron solo tus manos, mis pies también. Luca moved to the side and pointed Rollo to his reflection in the balcony. His hands shot up to his face. Me hicieron tomar algún tipo de líquido verde. No estaba tan mal. Me dejaron ahí y cuando desperté rompí la jaula. O por lo menos es lo que recuerdo. ¿Sabes? En una jaula. Rollo shadowboxed. With a yelp, Rollo dove. Vine en mal momento. ¿Quién eres tú? Svek. Perdón, algo extraño pasó y necesito ayuda. No sé dónde más ir. Así que están aquí con tu amigo adulto. No, este es Rolo. ¿Este es tu amigo perdido? Sí. Se ve un poco viejo.
Bueno, ya hablan y hablan y hablan. ¿Cómo nos encontraste? ¿Tu casa del árbol? She shot a nervous glance at Beck's eyes narrowed. Cuando llegué a casa, intenté arreglarme el cabello, así que me lo pinté con algunas cosas de química que mi mamá me dio. Déjame ver qué traes. Ilona tried to put on a smile. Bueno, le está avisando que su mamá va a trabajar. Y ella se queja de que la gente se extraña y siempre hace frío. Estamos en las montañas, ¿qué esperabas? She sighed, and after she flashed a Estaba oyendo el radio en mi casa cuando de repente... Señor Kerr, ¿estás ahí? Señor Kerr, sí, estoy ocupado, ¿qué? Disculpe, tengo al fundador en la línea. Pásamelo inmediatamente. Un momento. Hola, señor. Tan bueno oírlo. Ay, sáltatelos esas cosas. ¿Cuál es tu reporte? Bla, 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 bla. Parece que está bien. Ella está ayudando a ayudar. Ella está trabajando para ayudar a nuestra meta. Ella se ofreció a trabajar tiempo extra antes de que pudiera sugerirlo. Bien. ¿Tienes fe en que ella sea capaz de terminar el trabajo dejado por su predecesor? Su trabajo está completo antes del festival. Me aseguraré que días y noche hasta que lo complete. Ah, ¿qué creen que pasó? Se me acabaron las pilas. Esperen. Sigamos. Ay, sí, señor, sí, señor.
Luca gave Rollo a quick elbow to the rib. Beck flicked a large sheet of paper out of her pocket. Rollo started to wiggle with excitement. Chapters, the hike. They spent the night's end. Apenas It would be capítulo no 6, small, no not to vamos a mention acabar the hoy. swarm. By the time the sun, this could just the final day, but they'd need to pull every even enlist some. Luckily, there was enough ill. Luca, Beck, and Rollo rubbed their eyes. They hadn't slept at all. That the festival was to begin in one. Supongo, bueno, ya hemos visto algunos finales, supongo que tiene varios finales, o por lo menos 2 finales buenos, ¿no? No sé. He waved vaguely at Rollo's. Beck snorted in. They each looked at each other. Mira ahí, ya me acordé. No, tú no. Iggy siempre estaba por aquí, ¿no? Pero ahora no está. Entonces, ¿dónde la voy a encontrar? Pensé que le ibas a reclutar a ella es buena investigadora. Jeff wheezed out a long. The joy in Jeff's face drained instantly. Dame una buena razón para que arriesgue Looking into para the sullen ayudarte. eyes of his. Pelear. Ajá. No, sí. Todavía falta una chinga. Luca wasn't ready to. He shouted out. Jeff's brow hurt. Sensing some traction, Jeff's scowl faded. One good stomp. Luca offered out his open hand with a firm and dusty grip. Ok, lo convenció de ayudar. Ahora faltan los otros. Aquí están.
Iggy raised an eyebrow. Iggy gave a reluctant shrug. Iggy considered the point. Me equivoqué. Luca knew that he tried. Iggy gave a... Iggy considered the... A wild-eyed grin spread. Iggy glanced over to Tish, who nodded in agreement. With a quick nod, Luca was off. Ok, ya los convencí. Iggy gazed up at Tish with a smile. A single tear ran down Tish's cheek. Chapter 7. Into the A good heist required and thorough preparation. So far, everything was in Jeff, Iggy, and Tish. Beck radioed Luca that night with a simple and covert message. And Rollo, after a lengthy confession, managed to persuade. He stowed away in mission control for the night. Rollo, being uniquely suited for the role, would be the first to breathe. The outfit provided by Jeff wasn't perfect. Rollo took a few vigorous breaths. Aquí está su envío, señor. ¿Un envío? No tengo nada en mis notas acerca de un envío. Espera un momento. Lo siento, pero no hay envío. He had to think Okay. quick. Eso es porque va directamente al fundador. Él me pidió que lo Rollo mantuviéramos en sighed, secreto. adjusting. Ya sabes cómo puede ser el fundador. Supongo que podemos mantener esto fuera de... With a stroke of his mustache, Rollo proceeded. por Harvard Airways. Paquete para el fundador. Bla, 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 bla. He stammered and flipped. Rollo interrupted with urgency. Rollo panicked. Oh, Rolo. ¿Ok? The distraction was enough for Rollo. The clipboard fumbled around in a fret. Come on. Ok, ok. Ajaja. Estuvo cerca. Sale, vas, chamacos.
his tracks. A veneer of confusion, his words rushed out. Solomon's facade brief. No, ya le contó todo. Chingada madre. Luca happened to notice a plaque above Luca tried the handle. Solomon leaned forward to examine the mechanism. Luca smiled and looked at his watch. No sé qué estás haciendo, pero me She gusta. mimed a quick hat tip and ambled off with Hola, buenas tardes. the Perfecto. light on the keypad chain. ¿Cómo hiciste eso? Es bueno tener amigos. Vamos. Estás saliendo con el enemigo, Luca switched maldita on his sea. walkie-talkie. On the computer screen, a green cursor. Luca pecked out his best guess: underground secrets. The screen blinked to life. Call. Solomon's jaw clenched into a half smile. Hey, Luca quickly scanned the columns for number 24601. bingo bango, la puerta abierta. Luca, nunca falles, dejas impresión alguna. Once again, Luca scrutinized in that A moment of vez les ayuda a distraction. abrir la Solomon puerta, bla 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 bla. Y aprieta la que. He quickly skimmed the screen with his finger. Ay, solo intentabas ayudar, pero no es verdad. Él es el malo. No hay vasos. ¿Por qué a nadie le importa que no haya vasos? Eso debe ser una puerta o algo así. Mr. Kerr approached with a sneer and spoke. With self-satisfaction, he called it. Están atrapados. No hay a dónde ir. Rolo, ¿dónde estás? No. Vayan por ella. Hey. Creo que funcionó. No entiendo nada de lo que pasó. Como te dije, es bueno tener amigos.
Entrando a la oficina de Nelly. Ok. ¿Qué te pasó en el cabello? Ay, pensé que estarías feliz de que finalmente usé el equipo de química que me regalaste. ¿Quién es tu amigo adulto? No soy un adulto. ¿Alguna vez has oído hablar? Bueno, ya. Explica todo otra vez explica todo. Nellie leaned over to examine his teeth. Eso se llama, así se llama lo que me forzaron a beber. A ver, espera un momento. No. ¿Lo tomaste? No. Ellos me dijeron que era solo de prueba. Te juro que no lo sabía. Mamá, ¿qué es lo que pasa en este lugar? Me trajeron a trabajar en el descubrimiento de mi vida. Un nuevo compuesto químico fue descubierto debajo de Beacon Pines en la fuente. Le llaman dentuslicoamine. Toma energía de su alrededor para fundamentalmente alterar la relación de la materia con el tiempo. Y ese era el secreto del fertilizante. Ok. Funcionó de maravilla, drásticamente acelerando el crecimiento de las plantas. Bueno, ya sabemos. Hubo complicaciones, exactamente. Pero el líquido es rebelde. Es volátil por su propia naturaleza. Así que mientras más tratas de forzarlo a hacer una cosa, más se resiste. Me puedo. Nellie sighed. Encontré todos los errores que tenía el doctor anterior y los solucioné. Ya. Lo siento. Quizá el doctor estaba saboteando su propio trabajo. He considerado eso. Así que envié una carta preguntándole... Pero él está muerto. ¿Quién lo mató? ¿Qué? Lo oí en el radio. Por eso es que necesitamos sacarte de aquí. Ya, en este momento. Tengan cuidado, vamos por afuera. Fum, fum. Busquemos información, ayuda. Solomon muttered inaudibly. Su papá te dijo algo sobre esa bebida, acuérdate. With a subtle, quivering lip, a smile. Parece que el fundador estaba ayudando a planear el festival. Luca held his hand up to the
Debe haber estado aquí recientemente. Hey, ¿no te das cuenta de esos libros en la silla? Significa que es un enano. Luca tugged on each of the cabinets. Está cerrado. Quizás no estés tan... Solomon once again muttered under his breath. They heard the trampling of frantic footsteps from the hall. Eso estuvo cerca. Oye, a nadie se les ocurre de los que ya saben cómo funciona. No, va a abrir, no. Yo te contraté, el patético huérfano, el poderoso y enigmático fundador, el progenitor que creó este pueblo. Todo conectado por una simple cosa. Yo. Her eyes searched the floor. Solomon watched eagerly. With a sickened look, she Ok, ya lo entendiste. Descubrió cómo revertir el Solomon proceso. clapped with Muy bien, muy Solomon bien. glanced down. Kerr presented it with a theatrical. Before he could finish, Rollo snatched the vial. Rollo casually tossed the vial to Luke. Mátalo, tómalo. Luca jiggled the vial mockingly. Atrápelo. Luca. Por aquí. She held it tightly behind her back. Solomon sighed. No tienen un plan. Lo voy a romper, lo juro. Fine. Arriésquense a matarnos a todos. O si tienen suerte, nada va a pasar. Entonces, ¿qué deciden? He pursed his lips with a deep uncertainty. She looked to Nellie, shaken with a dispirited nod. Nellie Beck slowly approached Solomon. No lo hagas, Vic. With No tiene apprehension, razón. Beck. Solomon pocketed the vial and brushed off his shoulder. The blood drained from Kirk. Y pensar que todo esto es gracias a los esfuerzos del señor Van Horn. No entiendo. Dije, el señor Van Horn, niño tonto. El doctor Walt Van Horn, tu padre, bla, bla, bla. Solomon shook his head with gratitude.
applause resonated faintly through the wall. Manténganse fuera de la puerta, no los dejen salir. Vamos a... ¿Ya acabó otra vez? Y ya no tengo tiempo, ya tengo que hacer cosas. No tenemos un plan y Beck nos vendió. ¿Por qué nos vendiste, mendiga? Lo siento, Luca. Lo siento, Luca. Hice lo que tenía que hacer. Lo sé. Solo que estábamos tan cerca. A ver, el sucesor dejó una nota. Bueno, más bien, el doctor que estaba antes que ella dejó una nota que posiblemente era para su sucesor, pero al parecer es para Luca. Era acerca de un incidente con tu madre. El doctor Prescott la encontró en su laboratorio y hubo un accidente y ella estuvo expuesta al líquido. Ella sobrevivió. El doctor decidió ayudarla a recobrarse y todo lo mantuvo en secreto. Con el tiempo tu madre le ayudó a reconsiderar todo, bla 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 bla. Luca was overwhelmed. Pero si está viva, ¿dónde está? A sudden explosion. Una repentina explosión sonó Chapter afuera. 8, comeuppance. Ears still ringing. Through the dust and smoke she looked. She'd had to beg, borrow. How many nights had she spent visualizing? And now, her one shot traded for this jagged hole in a wall in a fool. With Fratelli and Tolliver at her side, it was a strange feeling. The last time she'd stalked this maze of hallways. They quickly rounded a corner to find a group. Something worth guarding is probably... She leapt forward, brandishing her... If her last chance at vengeance for things lost was... ¿Qué es ese ruido? Llegó la banda a ayudar. ¿Qué estás haciendo aquí? Luca, ¿qué estás haciendo tú aquí? Venimos a salvar a Nelly. Nosotros venimos a salvar a Rolo. Gracias, pero estoy bien. ¿Qué te hicieron? No hay tiempo de explicarlo. Tenemos que irnos. They made their way out from deep within Perennial Harvest, just as Solomon pulled a glass vial. In one smooth motion, he downed its contents. Ah, pues ya se lo acabó todo el A contenido. triumphant smile grew No. With a mischievous look, Beck elbowed Luca. Remember when I had the vial behind my back? ¿Recuerda cuando agarré y tenía atrás de mi espalda el vial? Pues quizá cambié esta poción maravillosa con un poco de malicia, basura. Cambio. Will a little change. I might have tweaked his wonder potion with a little change.
bello de la ciencia. Veamos qué sucede. His body and face began to contort and expand as he disappeared. Oh. Se hizo más pequeño. Es un bebé. Quién era ya no importa. Ese es un niño inocente. Me disculpo por todo el daño que mi padre les ha Eris causado. awkwardly cradled. She looked to her brother. Her Augustus, hicimos lo que valientes siempre hacen, lo que debe ser hecho. She looked back down at the infant with a shake of her head. Ok, el show terminó. Se pueden ir ahora. Epilogue. Epílogo. Beacon Pines' coldest summer on record came and went without much fanfare. Folks shared what they had and none were left wanting. The new school year was ushered in by the falling leaves. After everything Luca, Rollo, and Beck had been through, middle school was bearable. Después de todo lo que Luca, Rollo y Beck habían pasado, la escuela secundaria era... ¿Cuál es la palabra? Bearable. Soportable. The chill of winter didn't seem to bother people much. El frío del invierno no parecía molestar They mucho a la kindled a gente hope for a better y future in their ellos hearts. esperaban por un mejor futuro en sus When spring corazones. arrived, farmers planted their crops Cuando with a la sense of primavera joy llegó, and los optimism. granjeros plantaron sus semillas con un sentido de alegría y optimismo. And as the dawn of the first day of summer came again, its light slowly spread through the shallow valley. It crept over the town square, across the river, past the neglected well. His mind at peace, knowing he is here for a reason. Él estaba en paz sabiendo que estaba aquí por una razón. Over time, Eleanor began moving Walt's old things out of the closet and into storage. Eleanor had moved back into her bed, and now that she wasn't sneaking out late, she even slept. Hey, tenía su mamá el morrillo. ¿Tengo que ir a la escuela o tengo que ir a buscar algo? Hola. Decidimos expandir el árbol, pero al menos tenemos ayuda para hacerlo. No le digas, pero estoy orgulloso de él. Sí, yo supongo que él también está orgulloso de ti. ¿Cómo va el plantado de árboles? No podría ser mejor. Estoy tan agradecido con Ilona y Nelly por dejarme ayudar. Yo no estaba hecho para ser mayor. Demasiada burocracia. When perennial harvest collapsed, but some stuck around and
decidieron un nombre. Yeah. Limpiamos lo viejo antes de poner el toque final. Ahora es oficial. Fue idea de Nelly. Hay mucho trabajo por hacer y el nombre sirve como un recordatorio porque el progreso es importante, no importa el cambio, puede pasar rápido. De hecho, aprendemos de mientras más te preocupas acerca de algo, más importante es tomar las cosas con calma. Nuestro motto es ve lento y arregla las cosas. Amén a eso. Bueno, yo voy al árbol, disculpen. Ay, ya no tengo tiempo, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo. Mira, hay mucha gente ayudando. Más arriba, más arriba. Ok, ok. Más abajo. Ok, ok. Más arriba. Ey, se va a quedar como adulto él. Te digo, el ángulo no es el problema, necesitamos más poder para el radio. Luca, ahí estás. Okay. ¿Puedes decirle que no es el ángulo? Yo no estoy a cargo del rediseño de la antena. Ok, ok. Iggy, solo no hagas nada drástico hasta que regresemos. ¿Quién, yo? Tish, estás a cargo mientras no estoy. Sí. Estarán bien, ¿no? Sí. Ok. Te sigo. Ve con Beck. Vamos a la casa de Beck. Tengo que hablar con todos al final. Parece que la memoria infantil del bebé no retuvo sus recuerdos anteriores, así que el niño es barro moldeable. Esperemos que sea un poco mejor que la segunda. Esa es la idea. Pero realmente ahora todo lo que puedo hacer es intentar y esperar las actividades que no sé qué. Pues creo que estás haciendo un gran trabajo y todo el pueblo está listo para ayudar en lo que pueda. No puedo esperar para enseñarle a jugar Eris did her béisbol. best to ignore the tears welling. ¿Para qué? Se metieron a la cárcel al que se hacía el actor que había contratado el otro. Closing her eyes, Miss Hatch took a
Posiblemente no te pueda visitar tanto como solía hacerlo. Sé que lo entenderás. Fin. Pues lo acabé. Nos vemos mañana. No sé qué voy a hacer mañana, pero estuvo bueno el juego. Estos juegos, bueno, había unos libros como este juego cuando yo era niño, en el que tú decidías la historia, ibas decidiendo. Me recordó mucho esos libros. Está buena la historia. Solo hay algunas cosas que me parecieron muy lentas, pero muy buena la idea de ir recolectando esas piezas para poder conseguir la historia y todo. Muchas gracias por verme. Nos vemos otro día. Bye.